Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada que vamos a hacer respecto al plan de resiliencia y también el plan de contingencias, ¿no?, que creo que se llamaba, y también ligado al mundo de la eficiencia energética. Hacía mucho tiempo que no hacíamos una jornada o por lo menos una discusión abierta sobre esto y me parece que hoy tenemos esa oportunidad. Y tenemos aquí dos mesas respecto a esto muy interesantes. Por una parte, respecto a la administración pública y por otra parte, respecto, digamos, a la ejecución de estos planes. Eso. Yo le doy la palabra a Ana Padilla, que es de la parte técnica de nuestro club, ¿no?, que va a moderar este área con los dos subdirectores del Ministerio. Laura. ¿Sí? Ahora mejor, vale. Pues nada, buenos días a todos, gracias a Arcadio, gracias a todos los que estáis en la sala y conectados online, y gracias sobre todo a nuestros dos invitados de esta primera mesa del encuentro de hoy, Jacobo Llerena y Miguel Baiget. La verdad es que, bueno, a Jacobo yo ya tenía el placer de conocerlo de otros eventos porque colabora a menudo con el club, y a Miguel pues lo he conocido ahora. Espero que tengamos más oportunidades de que vengas por aquí por el club. La mesa de hoy se centra en las medidas de ahorro y eficiencia energética. Nos van a hablar, pues tengo el honor de poder presentaros a dos subdirectores protagonistas de todo este campo, y la verdad es que el tema es de máximo interés, nos interesa muchísimo a todos, siempre ha sido importante y ahora lo es más que nunca, porque bueno, diría que es urgente, ¿no?, porque en el contexto actual la eficiencia energética nos puede ayudar a afrontar los grandes retos que tenemos por delante relacionados con el cambio climático, con la seguridad energética y con la competitividad. Pues es un tema, como decía, urgente. Esperamos que esta crisis sirva para que alcance su potencial en todos los sectores de la economía y se rompan las barreras, ¿no?, que han dificultado su desarrollo, sin olvidar además la sociedad, que tiene un papel fundamental. Bueno, y la prueba de la importancia también es el plan, ¿no?, Más Seguridad Energética, que recientemente se ha publicado en octubre, y que, bueno, pues como respuesta a la crisis y que tiene la eficiencia energética, le da un papel fundamental. Como decía, vamos a hablar de estos temas en la mesa. Contamos con Jacobo Llerena y Miguel Baiget. Si os parece, los voy a presentar brevemente y darle la palabra. Jacobo es subdirector general de Eficiencia Energética del MITECO, donde ejerce el cargo desde mayo de 2020, creo. Anteriormente, Jacobo fue consejero en el Consejo de Administración del IDAE. También, entre otros cargos, ha sido vocal asesor de la Junta Directiva de CORES y vocal asesor en el gabinete del secretario de Estado de Energía. Es licenciado en Derecho por la Complutense y también ha cursado estudios en IES de Navarra. Citar también pues, que tiene el máster de Derecho del club. Por su parte, Miguel Baiget es su director general de Política de Suelo, Información y Evaluación del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana desde 2017. Anteriormente ha sido consejero técnico de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo en el Ministerio de Fomento durante más de 10 años, 11 años. En el mismo ministerio también ha sido consejero técnico del secretario de Estado de Vivienda y Acción Urbana, es arquitecto. Y bueno, pues la verdad es que su ministerio está teniendo un papel muy fundamental ahora para canalizar todos los fondos, ¿no? Y es un placer tenerlos aquí. Si os parece, tenéis 10 minutos cada uno para una primera intervención. Os rogaría que os ajustéis a los tiempos por si sobra un poquito de hueco para preguntas de vosotros en la sala y de los que están conectados online. Voy a poner el cronómetro para avisaros un poquito y así controlar y que luego no me regañen. Así que nada, empezamos con Jacobo. Gracias. Se oye, ¿no? Muchísimas gracias tanto por la invitación, y a Arcadio, a todo el Club de Energía, a todos los que estáis aquí, a todo el sector, empresas, ciudadanos
Nada, la verdad es que venir al club es como venir a casa, ¿no? Sobre todo por haber sido aquí antiguo alumno de esta casa y, bueno, por todo lo que se aprende, todo lo que se comparte y, bueno, toda la reflexión que se puede hacer, ¿no? Asumo, el principal reto de hoy es acabar a tiempo, ¿no? Es poder presentar ideas en 10 minutos. Y, oye, acepto el reto. He preparado una pequeña presentación. Básicamente son unas ideas, teniendo en cuenta que también viendo todo el programa de la jornada, viendo a mis compañeros, tanto a Miguel, también está Pedro, que concretarán los programas que ahora son fundamentales, tanto PRTR como, bueno, programas que desde el IDAE pues llevamos muchos años haciéndolos y los que están ahora de actualidad que son fundamental para conseguir estos objetivos de ahorro, ¿no? Yo quiero hacer, bueno, 3 reflexiones, ¿no? que creo que están aquí. A ver. Estoy intentando pasarlas, pero creo que no fue así. Vale, 3 reflexiones. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de eficiencia energética? Todos estos planes para conseguir ahorros están enmarcados en la regulación de la Unión Europea. Voy a repasar principales hitos y citar solamente 2 medidas, ¿no? Una de que está ya en el plan más seguridad, que es el plan de contingencia, y otra que es un proyecto piloto que estamos haciendo desde la subdirección. En cuanto a la eficiencia energética, es muy conocido, ¿no? El principio de eficiencia energética lo primero, vías de la comisión, la mejor energía es lo que no se genera. Bueno, bien, esto nos suena y me alegra mucho decirlo, ya que estamos aquí. Pero os planteo la siguiente reflexión y sobre todo a medida de, bueno, también de toda la batería regulatoria y medidas que estamos sacando en la Secretaría de Estado de Energía, ¿no? Eficiencia no significa que dejéis de consumir, o sea, paralizar empresas, paralizar industrias o que en casa pues no hagáis nada, sino que implica una reflexión en 4 vectores. Un vector climático, lógicamente, un vector tecnológico, una monetización de esa eficiencia energética. O sea, es decir, tanto empresas como consumidores tienen que ver, ¿no? que esa inversión, que en un primer paso, en un primer momento, esa inversión de eficiencia energética pues puede ser cara o puede requerir una inversión económica importante. Pues ese retorno, esa monetización, se tiene que plasmar. Y si no se plasma es que algo no estamos haciendo bien, ¿no? Y por último, análisis de datos, ¿no? Un análisis riguroso y con indicadores, con estadísticas y bueno, que desde el Ministerio pues lo estamos haciendo, ¿no? Una senda de ahorros, ¿no? Con esto, de ahí, bueno, cuando decimos el novatio, el novatio, insisto, es plantearse, ¿no? Pues cómo podemos ahorrar, ¿no? Con esa inversión, y ahora me refiero a la tecnología, ¿no? Y aquí hay muchos ejemplos, ¿no? Tanto, bueno, no los voy a citar todos, pero en esa inversión tecnológica es donde conseguimos pues todos los ejemplos que he puesto, ¿no? Y no solamente mejorando la productividad, sino también en el ámbito del empleo, el ámbito de la inversión, que creo que es importante. No se puede tenerlo en la cabeza y a veces también se puede confundir o puede haber un solapamiento conceptual entre la generación renovable y la integración renovable, que es otro vector muy importante que tanto en el PENIEC como en nuestro ministerio pues lo tenemos muy claro, ¿no? Pero en ese deslinde conceptual pues hay que separar, ¿no? Lo que es generación renovable de eficiencia energética, ¿no? Y un ejemplo, pues la bomba, bueno, lo estoy viendo aquí, lo primero que veo es, ahora estoy improvisando un poco, pero es la bomba de calor, ¿no? Pues lógicamente, ¿no? Es esa generación renovable en todas las consecuencias o en todas las capacidades tecnológicas que nos permite, pero también hay que analizar el rendimiento de eficiencia energética que nos ofrece, ¿no? Bueno, pues avanzando, ¿qué estamos haciendo o qué está haciendo la Unión Europea y nosotros como parte de la Unión Europea qué estamos haciendo, ¿no? Pues para empezar, en la Directiva de Eficiencia Energética, que ahora mismo, como bien conocéis, se está renovando, se está modificando, pues los objetivos que nos proponen son muy ambiciosos, realmente ambiciosos. Y desde el Ministerio, por supuesto que hemos dado nuestro apoyo, nuestro consentimiento, pero claro, es consentimiento con cabeza, ¿no? Y hay que dotarse de los instrumentos adecuados para alcanzar estos objetivos. Ahí os pongo unos pequeños gráficos, ¿no? Para que os hagáis una idea de ahora mismo la propuesta semioficial, porque sigue la tramitación, siguen los trílogos, estaría en torno a 48.000 kilotep, que es casi 4 veces más de lo que había en el periodo anterior, para que nos hagamos una idea. Y viendo un poco, y esto, vamos, lo digo a modo de opinión, viendo un poco, olfateando cómo están las negociaciones, puede ser que se cierre en torno a 55.000 kilotep, ¿no? Entonces, bien, o sea, ese es el compromiso de todos los factores que hemos analizado, que hemos puesto en el PENIEC,
que se concuerdan o que tienen consecuencia también en un ámbito climático, de reducción de emisiones de efecto invernadero, de integración de renovables, de alcanzar ese porcentaje de eficiencia energética, pero hay que dotarse de instrumentos adecuados. Y de ahí, bueno, después mencionaré un ejemplo, ¿no? Pero ya es importante que veamos, ¿no?, a qué nos comprometemos y qué exigencia tenemos, ¿no? Y en la EPBD, la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, pues ¿qué estamos haciendo, no? Bueno, unos ejemplos. Pasamos del NSEP, ¿no?, el casi cero, al cero emisiones de edificios, ¿no? Quitamos esa N del NSEP pasando al SEP, ¿no? ¿Y esto qué implica, no? Pues implica un consumo energético muy reducido, ¿no? Y esa integración de lo que comentaba antes, de fuentes renovables, pero para optimizar el máximo rendimiento del edificio. Y con diferentes tecnologías, con múltiples tecnologías, ¿no? He puesto unos ejemplos y con unos hitos intermedios, ¿no? 2028-2030. Y esto tiene una consecuencia importante en el certificado. Y el certificado que lo regulamos con nuestros compañeros, que está aquí Miguel representando, de MIDMA, del Ministerio de Transportes. Transporte, movilidad y agenda urbana. No, hay que citarlo bien. Y entonces este certificado, lógica, o sea, va a tener un impacto, y lo adelanto, ¿no? Y esta es otra reflexión que os lanzo para que se ajuste, ¿no?, para que se ajuste, se adapte a lo que nos pide la Unión Europea, ¿no? Y os pongo un ejemplo del rescalado. Avanzando, también la EPBD nos plantea, ¿no?, los famosos MEPs, que ha habido una negociación, intentando sobre todo. A mí me parece realmente una medida importante, una medida necesaria, una medida que tiene una lógica, pues que realmente positiva, pero tiene una lógica igualmente si se adapta bien, ¿no? Si los parámetros están consensuados también con el resto de países y nos ayudan, ¿no?, a esa renovación, a esa rehabilitación energética, ¿no? También con unos hitos intermedios y diferenciando el sector residencial del no residencial, ¿no? Y por último, el impulso en la movilidad sostenible, ¿no?, en las infraestructuras, que aquí también con nuestros compañeros de MIDMA, pues ya se aprobó un Real Decreto, creo que fue a principios de este año, creo que fue al principio de este año, el Real Decreto se adelantó con un decreto ley a finales del 21, donde se modifica el código técnico y ya somos muy ambiciosos, ¿no?, en el impulso de la infraestructura de recarga, ¿no? Pues bien, avanzando ya en una lógica interna, avanzando en el plan de contingencia, el plan de seguridad energética, pues hay diferentes ejes, diferentes principios fundamentales, ¿no? Junto con el ahorro y la eficiencia podéis ver ahí, ¿no?, pues un impulso, ¿no?, para la transición ecológica, fiscalidad, autonomía energética, solidaridad. Bueno, centrándome en el ahorro y la eficiencia, y sobre todo centrándome en el poco tiempo que tenemos, hay una medida transversal, la número 22, que son los certificados de ahorro energético, los CAEs, ¿no?, que ya algunos de vosotros ya conocéis. Bueno, pues simplemente comentarla, ¿no?, brevemente, ¿no?, lo que nos puede aportar, y lo relaciono con los objetivos que he dicho al principio de la Directiva de Eficiencia Energética, ¿no?, unos objetivos muy ambiciosos, que estamos de acuerdo con ellos, pero necesitamos dotarnos, ¿no?, de las herramientas necesarias para conseguir esos objetivos, junto con el Fondo Nacional y con los programas que hasta ahora nos han servido de ayuda para conseguir ese objetivo. Pues de manera voluntaria pues, bueno, se puede plantear, ¿no?, los certificados de ahorro energético, ¿no?, que nos ayudarían, ya digo, de una manera más flexible a conseguir ese ahorro energético, con una serie de medidas estandarizadas, unos objetos obligados que, en lugar de aportar su obligación económica, lo que hacen es actuaciones de ahorro. En definitiva, aquí es un cambio importante, es un cambio de paradigma, en el sentido de que hasta ahora pues la iniciativa ha dependido del Ministerio, ¿no?, con los importantes programas que han salido, que ha gestionado el IDAE. Pues aquí el cambio de paradigma sería devolver la iniciativa al sector privado. Es decir, pues con una regulación certera, clara, que haga un marco, pues ya digo, transparente, que sea el sector, que sean los operadores económicos quienes asuman la iniciativa y que tomen esa decisión de cuál es la actuación de ahorro energético más rentable. Y esa sería la idea. Es una idea compleja que haría falta bastante tiempo de desarrollarlo, pero bueno, quería aquí lanzarlo, ¿no?, teniendo en cuenta también que esos CAEs tendrán un ámbito de mercado, o sea, tendrán un ámbito de compraventa, ¿no?, y se posibilita que ese precio pues sea más eficaz, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y he preparado aquí bueno, esto es básicamente lo que he dicho, ¿no? Hasta ahora pues se aporta al fondo, líneas de ayudas y conseguimos actuaciones de ahorro, ¿no?
pues con los CAEs, el sujeto obligado o en su caso el delegado, que es una figura que ayuda y que intenta también solucionar pues, cualquier tipo de gap que puede haber ahí, ese certificado pues lo que consigue es bueno, pues atraer inversión privada, intentar agilizar la consecución de ahorros y también intentar remover, ¿no?, diferentes cargas administrativas o barreras, ¿no?, que pueda haber ahí en la gestión, ¿no? Se estructura en 3 pilares. Falta en la plataforma digital falta un mapa de España con las comunidades autónomas, que veo que no ha salido, pero las estructuras son 3 pilares, ¿no? En los sectores, que está abierto a todos los sectores, como venimos trabajando hasta ahora, ¿no?, con los programas de ayuda, un catálogo de fichas estandarizadas, ¿no?, donde es bastante técnico, y lo estamos haciendo ahora, y una plataforma digital donde pues, convergen todos los operadores, ¿no? Y ya por último, una iniciativa que no es regulatoria, no es normativa, pero intenta apoyar pues, toda la regulación que se está haciendo tanto en nuestro ministerio como en MIDMA, ¿no? Y es un proyecto piloto que hemos empezado este verano en una comunidad autónoma, en Castilla y León, que es el Geoportal, ¿no? ¿Y qué pretende este Geoportal? Primero, pues intentar dar impulso, ¿no?, a esos certificados de eficiencia energética en edificios. Estos son otros certificados, no confundirlos con los CAEs, por favor, que a veces alguien me lo ha preguntado. Y entonces, intentamos, ya digo, que donde no haya certificado, pues impulsar, promover, bueno, pues que el usuario final vea esa necesidad, ¿no? Vea que, bueno, oye, que el vecino tiene certificado, oye, y su vivienda pues es más, ¿no? Pues oye, consume menos, ¿no? Con todas las variables que hay. Y por otro lado, hemos puesto también una información disponible al ciudadano, entre ellas todos los programas de ayuda, todos los programas de, bueno, tanto de MIDMA como del IDAE, que yo creo que es importante, ¿no?, para visualizarlo y para que esto, bueno, pues ayude, ¿no? Hemos empezado en Castilla y León y ahora esperamos que en enero se pueda ampliar a otras 11 comunidades autónomas, todo dependiendo de los criterios de datos abiertos, ¿no?, con los que operamos. Creo que he terminado, sí, he terminado. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jacobo. Se ha ajustado muy bien a los tiempos. Miguel, tienes la palabra para hablarnos de las medidas en vuestro papel. Bueno, no sé si se ha escuchado hasta ahora, pero bueno, en primer lugar agradecer, ¿no?, la oportunidad de estar aquí y de contar un poco en lo que estamos trabajando, y a partir de la ponencia de esta intervención de Jacobo, centrar la cuestión específicamente en el ámbito residencial, que es en lo que estamos centrados dentro de la Dirección General de Vivienda y Suelo. Y la potencialidad que tiene el sector residencial, el sector edificatorio residencial, para llevar a cabo esos compromisos que nosotros mismos nos hemos exigido dentro de los instrumentos estratégicos. Tenemos una estrategia a largo plazo de rehabilitación energética del sector de la edificación en España, la ERES, que marca un camino a seguir, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que marca unos objetivos muy ambiciosos de aquí al 2030, ¿no?, de rehabilitar en España 1,2 millones de viviendas. Por otro lado, tenemos un enorme potencial en el parque edificatorio en cuanto a la antigüedad que tienen nuestros edificios, ¿no? Más de la mitad de los edificios son anteriores a la primera norma que regulaba las condiciones térmicas de los edificios del año 79, con lo cual pues se entiende que hay un elevado potencial para mejorar nuestro parque edificatorio residencial. Y también, si nos comparamos con otros países europeos, según algunos estudios, estamos entre 8 y 10 veces por debajo de la actividad en materia de rehabilitación residencial en países como Francia, como Alemania, Italia, etc. Con lo cual, bueno, pues tenemos ese potencial de crecimiento en un sector y además un compromiso de cumplir. En este contexto surge la oportunidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no?, que permite orientar hacia este ámbito una gran cantidad de recursos del mecanismo de recuperación y resiliencia.
Bien, ello se traduce en la incorporación al plan de recuperación de una inversión que es la segunda de mayor dotación de todo el plan, que es la inversión 1 del componente 2 del plan, dotado con 3.420 millones de euros de fondos. Son fondos vinculados de manera directa a una reducción del consumo de energía primaria no renovable. La mayor parte de esta cuantía económica está vinculada a una reducción efectiva de consumo de energía en los edificios. Además, es una reducción que tiene que estar acreditada a través del certificado energético. Bien, con lo cual surge la oportunidad del plan de recuperación de orientar este importante volumen de recursos en cómo se está planteando, cómo se ha planteado desde el Ministerio de Transportes. En primer lugar, se ha considerado que era importante establecer medidas a todas las escalas. En primer lugar, medidas a escala barrio, a escala zona de la ciudad sujeta a mayor degradación, en la que haya más potencialidad para mejorar los edificios y en las cuales, en estos barrios, el papel de la administración pública sea más relevante, sean iniciativas lideradas fundamentalmente desde lo público, por lo tanto una primera escala a nivel de barrio, delimitar, ¿no? Y en ello estamos ahora mismo, zonas de la ciudad en las que incrementar esa actuación pública para rehabilitar. En segundo lugar, la escala de edificio, ¿no? En España, como sabéis, tenemos la característica de que la mayor parte de los hogares residen en edificios de vivienda colectiva, en los que es particularmente difícil, ¿no?, realizar obras de rehabilitación energética, ¿no? Hay que poner de acuerdo a todos los propietarios. Es algo que los diferencia respecto a otros países en los que la vivienda unifamiliar es mayoritaria, con lo cual la escala de edificio es una escala fundamental en nuestro país. Pero también la escala vivienda individual, o sea, vivienda dentro de un edificio, determinadas intervenciones que deben hacerse a ese nivel y que dependen de la decisión del propietario de esa vivienda en concreto. Cambio de ventanas, cambio de instalaciones individuales, etcétera, ¿no? Con lo cual, barrio, edificio, vivienda, ¿no? Las tres escalas en las que se estructura las actuaciones. A ella se suma una cuarta escala que llamamos auxiliar o técnica. Por un lado, oficinas de rehabilitación, poner las cosas fáciles para la toma de decisiones, ¿no? Hay actuaciones para favorecer ese despliegue de oficinas, tanto públicas como en colaboración público-privada, que apoyen la realización de estas intervenciones. Y que funcionen a modo de ventanilla única, ¿no? Que en estas oficinas se puedan llevar a cabo no solo actuaciones de información de las oportunidades que ofrece el plan, sino también actuaciones propias de gestión administrativa, recepción de solicitudes, etc. Y también dentro de esta escala auxiliar o técnica, un elemento fundamental era estimular la decisión de las comunidades de propietarios y de los propietarios para llevar estas actuaciones. Para ello, una de las piezas que se consideró fundamental era dotar de un documento técnico, como es el libro del edificio existente para la rehabilitación. Es un documento técnico que permite a los propietarios, a las comunidades de propietarios, conocer la potencialidad de mejora de los edificios. Bien, pues es un documento técnico, como digo, que está particularmente financiado a través del plan de recuperación. Y también incluso proyectos técnicos de rehabilitación, es decir, estimular la toma de decisiones apoyando también la parte técnica. ¿Qué instrumentos se han puesto, se han implementado en estos últimos meses, ¿no? Por un lado, programas de ayuda. Hay un Real Decreto estatal, que es el Real Decreto 853 de 2021, aprobado en octubre del año pasado, que establece el marco estatal de estos programas de ayuda, que son gestionados por las comunidades autónomas. Se establece el marco a nivel estatal, se establecen 5 programas en materia de rehabilitación y se transfieren los recursos a las comunidades autónomas. Son ellas las competentes, de acuerdo con nuestro marco competencial, para llevarlas a cabo, para gestionarlas. Pero realmente son programas de una envergadura, digamos, sin precedentes, ¿no? Tanto por los porcentajes de apoyo público como por, digamos, la simplificación que se ha pretendido introducir en cuanto a
a la solicitud, la gestión de las ayudas por parte de las administraciones públicas. Por lo tanto, programas de ayuda. En segundo lugar, instrumentos de fiscalidad. El año pasado, coincidiendo con la aprobación de este Real Decreto 853, se aprobó un Real Decreto Ley, el 19/2021, en el que se aprobaron 3 deducciones en IRPF, en la cuota del IRPF muy significativas, ¿no? Para, digamos, beneficiarse de una reducción en la cuota, son deducciones en la cuota del IRPF, por actuaciones llevadas a cabo en vivienda habitual y en edificios residenciales, ¿no? Que permiten beneficiarse de hasta un 60% en las declaraciones tributarias de los propietarios que llevan a cabo estas actuaciones, y por una cuantía de hasta 15.000 euros de inversión, ¿no? Realmente son deducciones que no tienen tampoco precedentes en cuanto al alcance de las mismas. Y también se incorporó, en cuanto a medida fiscal, un elemento muy demandado, que era eliminar el efecto negativo que tenía la percepción de las ayudas a la rehabilitación en los que se beneficiaban de ellas, ¿no? En muchas ocasiones, los propietarios que recibieron una ayuda a la rehabilitación se llevaban un susto, entre comillas, en su declaración del año siguiente, porque se imputaban como ganancia patrimonial las ayudas percibidas, ¿no? Sin que ellos se hubiesen dado cuenta o beneficiado realmente en términos económicos de las mismas, ¿no? Se había mejorado el edificio y se les imputaba unas ayudas. Bueno, pues esa cuestión se resolvió en octubre del año pasado, con lo cual no tiene ese impacto negativo en los perceptores de las ayudas, teniendo en cuenta que muchos de los perceptores son familias, hogares en situación de vulnerabilidad en muchas ocasiones, ¿no? El tercer instrumento en materia de financiación. En el propio Real Decreto 19/2021 se incorporó una nueva línea de avales con el Instituto de Crédito Oficial, que lo que permiten es cubrir, financiar la parte no cubierta por las ayudas, ¿no? Que en las comunidades de propietarios los propietarios puedan acceder a un préstamo en mejores condiciones para acceder a esa parte que no van a poder acogerse a ayudas, ¿no? A pesar de que, como decía, los porcentajes de ayudas son muy elevados, ¿no? Pero sí, bueno, siempre hay una parte que tiene que asumir el propietario. Bueno, pues para cubrir esa parte hay una línea de avales ICO, que se acaba de firmar el convenio en la semana, bueno, el 14 de noviembre, y ya está disponible por parte de las entidades financieras, los bancos, ya están ofreciendo esta línea de préstamo, ¿no? Cualquiera que tiene una resolución de concesión de ayuda para rehabilitar su edificio puede beneficiarse también de este préstamo parcialmente avalado por el Estado. Y finalmente el cuarto instrumento serían las mejoras en el marco normativo. Se introdujeron también en el Real Decreto Ley 19 de 2021 mejoras en la ley de propiedad horizontal, fundamentalmente. Facilitar la toma de decisiones, ¿no? Hasta ese momento las mejoras en los edificios estaban sujetas a un régimen de mayorías de 3/5. Tenían que aprobarse en mayoría de 3/5, y además los propietarios disidentes, los que no estuviesen de acuerdo con las medidas, no estaban obligados al pago de esas mejoras, ¿no? Bueno, a partir de la ley, de este Real Decreto Ley 19 de 2021, se establece mayoría simple para la adopción de estas decisiones por parte de las comunidades de propietarios, que es un elemento muy relevante. Y también se incorporaron determinadas mejoras para facilitar también el acceso al crédito por parte de las comunidades de propietarios. Este Real Decreto Ley 19/2021 se tramitó en sede parlamentaria y se aprobó como Ley 10/2022. Se ha aprobado este mismo año. Además es muy significativo porque se ha aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados con el voto favorable del 90%, voto positivo, del 90% de los diputados del Pleno. Realmente es de las normas con rango de ley de prácticamente unanimidad en su aprobación, ¿no? Lo que es muy significativo en el contexto en el que estamos, ¿no? Con lo cual, la Ley 10/2022 recogió las medidas ya introducidas en el Real Decreto Ley 19/2021 y se mejoraron determinados aspectos también de las mismas, incorporando alguna medida adicional, en la que no voy a entrar para ceñirme al tiempo marcado. Y ya por último, ¿no? Cerrar un poco en lo relativo al calendario, ¿no?
De estos 3.420 millones de la inversión 1, ya el año pasado se transfirieron a las comunidades autónomas 1.151 millones. Ya hubo una cuantía muy significativa de esa inversión 1 que ya se transfirió a las comunidades autónomas y ya lo están aplicando. Prácticamente todas han publicado sus convocatorias de ayudas, están en la calle ahora mismo. Bueno, pues entendemos que es un instrumento que va a permitir ese despegue tan importante de la actividad de rehabilitación con la consecución de esos objetivos en materia de eficiencia energética. Este año se ha acordado con las comunidades autónomas por unanimidad en conferencia sectorial el criterio de reparto, la distribución de otros 1.389 millones. Que se está haciendo la transferencia ahora mismo a las comunidades autónomas de una nueva remesa de fondos, ¿no?, con las que dotar estas convocatorias, estos instrumentos autonómicos. Y con el reto de acometer, finalizar de aquí a 2026, es el compromiso que tenemos con Europa, 500.000 actuaciones de renovación en edificios, en viviendas. Bien, realmente es una cifra muy relevante, teniendo en cuenta que actualmente, en los últimos años, hemos estado en torno a una cifra de 30.000 actuaciones de rehabilitación de vivienda al año. Tenemos que multiplicar muy significativamente la actividad. Entendemos que estamos en un momento claramente de oportunidad por estas medidas, ¿no?, programas de ayuda, fiscalidad muy favorable, mecanismos de financiación y también el marco normativo que permite también facilitar la toma de decisiones y estas actuaciones. Pero, lógicamente, no es una inversión, a diferencia de otras muchas inversiones del plan de recuperación, no es una inversión que corresponde a hacer a las administraciones públicas, sino que depende de la decisión de privados, ¿no?, que inviertan, que destinen sus recursos a estas actuaciones, ¿no? Con lo cual, realmente es un reto muy, muy significativo que pasa por el estímulo, la concienciación ciudadana, la comunicación, y por eso agradecer, ¿no?, la oportunidad también de estar en este foro y contar pues estas medidas, y quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión que pueda surgir en relación con las mismas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Pues tenemos unos minutos para preguntas. Yo creo que vamos a dar preferencia a los que estáis aquí en la sala y habéis hecho el esfuerzo por venir. Si tenéis alguno, tenemos el micrófono a disposición. Si no, bueno, sí. Gracias. Empiezo yo. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Soy Carlos Martín, director técnico de Medio Ambiente de AOP. Mi pregunta es para Jacobo. Jacobo nos ha mencionado la medida 22 del Plan Más Seguridad Energética, el desarrollo del sistema de certificados de ahorro energético, una extraordinaria noticia para un sector como el nuestro. Voy a recordar el de productos petrolíferos, que contribuimos aproximadamente en un 50% de las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y por tanto con la legitimidad que ya desde 2014, cuando se puso en marcha el fondo, ya reclamamos la posibilidad de tener una vía complementaria, voluntaria, para el cumplimiento de esas obligaciones del Sistema Nacional de Eficiencia Energética. La medida 22, Jacobo, también menciona la incorporación como posibles acciones certificables de medidas de ahorro de energía primaria, además de las de energía final. Mi pregunta es si nos puedes concretar tu estimación respecto al calendario de aprobación del Real Decreto y de la Orden Ministerial para el desarrollo de los CAEs, y cómo va a venir en ese calendario incorporada esas medidas certificables de ahorro de energía primaria. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la pregunta y por el interés demostrado en esta materia. En cuanto al Real Decreto y su tramitación, como sabéis, desde el plano técnico está ultimado, está terminado después de que el dictamen del Consejo de Estado se remitiera al Ministerio, se incorporaran las observaciones o alegaciones que fueran oportunas, y ahora está a expensas de una decisión más del Gobierno, ¿no?, en cuanto a Consejo de Ministros, y bueno, yo ahí tampoco puedo decir más, porque es una decisión colegiada insisto, del Consejo de Ministros, y
Y esto es, bueno, por poner un ejemplo, es como la bolsa, ¿no? Digo, de agenda política me refiero, que hay bueno, Miguel lo sabe también como yo, que hay proyectos de Real Decreto que no sé, antes del verano, después del verano, parecen inminentes y, pues por lo que sea, pues están ahí esperando, ¿no? Esto es como cuando los buques entran en puerto, ¿no? Sobre todo en el puerto de Valencia, pues hay que hacer cola. Entonces, hacer cola o cargarte algún buque, ¿no? Para que te deje paso a... No, es una broma, pero ahí y por ir al grano y bueno, poder daros certeza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en esa contestación, desde el punto de vista técnico, está cerrado el Real Decreto, está cerrado, ¿no? Y ahí enlazo con la pregunta que me decías de energía primera, que es muy interesante, la verdad, ¿no? Entonces, hay que distinguir dos conceptos. Lo que reportamos a la Comisión, a Bruselas, que es que como Estado hemos decidido que se haga en energía final. Pero por otro lado, la directiva, y aquí es una cuestión que bueno, por eso se lanzó en el plan Más Seguridad, ¿no? En el análisis que hemos hecho internamente en el Ministerio, consultando también, bueno, pues a técnicos, a abogacía, y estamos pendientes también de cerrarlo con la propia técnicos de la Comisión Europea. Vemos que ese ahorro de energía primaria se podría, de cara a los certificados de ahorro energético, se podría certificar. Entonces, ¿cómo se puede certificar? Pues ahí lo que hay que medir es la energía que se ahorra, ¿no? Y utilizar los factores de paso que están en el actual anexo 4 de la directiva. No obstante, esto, estamos en fase de estudio y internamente tenemos que cerrarlos. En el Real Decreto que se apruebe o en la Orden Ministerial de Desarrollo, la que salió de audiencia en verano, haríamos un anexo donde diríamos, en caso de energía primaria, cómo se funcionaría, ¿no? O sea, técnicamente para concretarlo y para que no haya lugar a confusión. No obstante, insisto que estamos esperando cerrarlo con la Comisión Europea. Entonces, si los técnicos de la Comisión Europea nos hacen en su escenario, nos plantean alguna dificultad, pues lógicamente esa certificación de energía primaria, pues tendríamos que, pues a lo mejor o no podría hacerla o se haría de otra manera. Es decir, a lo mejor el paso que se haga, dependiendo del rendimiento del coeficiente a energía final, pues a lo mejor queda muy reducida. Estamos pendientes de cerrarlo y esperamos que sea lo antes posible. No sé si te he aclarado. Sí. Creo que había alguna pregunta más, sí, ¿no? Si queréis, Oliverio Álvarez de Deloitte, muchas gracias Jacobo y Miguel por vuestras palabras, muy, muy interesante. Yo quería preguntaros lo que nos podáis compartir por los trabajos que se están realizando para la adenda al PRTR y si podemos esperar pues algo distinto a lo que hemos tenido hasta ahora en el ámbito del ahorro y la eficiencia energética o básicamente pues aquellos programas de los que hayan tenido más éxito, ¿no? De los que se hayan gastado más fondos, pues una aportación adicional. No sé si nos podéis compartir algo de esto. Gracias. Bueno, realmente muchas gracias, ¿no? por la pregunta, porque realmente es una cuestión de la máxima relevancia ahora mismo para nuestro país, ¿no? De ver exactamente cómo se estructura la adenda del plan de recuperación. Pero desgraciadamente yo no voy a poder decir gran cosa porque estamos en pleno trabajo intenso por nuestra parte con Tesoro, con el Instituto de Crédito Oficial, porque es previsible que haya una parte de la adenda que vaya vinculada a la rehabilitación energética, al ámbito de la vivienda social, pero es verdad que a día de hoy todavía, desgraciadamente, no me es posible dar detalles de cómo va. Sí que transmitir que estamos en ello, estamos trabajando entre los distintos departamentos ministeriales para avanzar hacia esa adenda que realmente ya van pasando los días y cada vez queda efectivamente menos tiempo para que se apruebe, ¿no? Pero vamos, por mi parte no tengo mucho más que decir. Sí, en el ministerio, vamos, es un argumento parecido. Sobre todo en nuestro caso, el peso del PRTR recae en el IDAE, con lo cual tampoco, o sea, por mucha información que tuviera, vamos, que la tenemos, ¿no? Pero no puedo, entiéndeme, que seguramente, bueno, está Pedro Prieto aquí con nosotros.
y sin ánimo de pasarle lo que técnicamente sería el marrón, o sea, lo que técnicamente sería el marrón. Pero bueno, yo creo que el argumento de Miguel es el que estamos manejando en todos los ministerios, ¿no? Y además, en mi caso concreto, o sea, no se gestiona tanto en la Dirección General de Política Energética, sino más bien en el IAE, ¿no? Con lo cual tampoco puedo, no puedo decir más, la verdad. Aprovecho, de todos modos, aprovechando el turno de palabra, y es que me acuerdo a raíz de la pregunta de Carlos, no solamente decir que en el ámbito de los CAEs sí que se está haciendo, lo que sí que se está ahora realizando con el sector es el catálogo de actuaciones estandarizadas, ¿no? Porque con un eje, lo digo porque ahora sí que hay grupos de trabajo abiertos y hay asociaciones que han hecho aportaciones realmente relevantes. Y es muy tecnológico, muy técnico cómo se chequea, con lo cual ahí sí que está abierto para recibir inputs y seguir trabajando, ¿no? Gracias. Gracias. Creo que Rafa Landín, sí. Sí. Hola, buenos días. Soy Rafa Landín de Iberdrola. Tenía una pregunta para Miguel. ¿Vale? Bueno, gracias, Jacobo. Da gusto irte aquí siempre porque, como dices tú, estás siempre en casa, ¿no? Y estamos deseando que salga el catálogo, ¿no? Y que salgan, yo creo que esa señal de visibilidad para la rehabilitación como industria, ¿no? Porque yo creo que todos vemos que hay una oportunidad industrial, pero hace falta una señal de largo plazo, no de ayudas a corto. Y tenemos la tendencia en España de pensar que las ayudas se van a acabar en un mes, pues no nos atrevemos a hacer ni las actuaciones en casa ni el cambio empresarial que tenemos que hacer. Bueno, mi pregunta era, cuando hablas con la gente, con las empresas acerca de estas ayudas, siempre aparecen unos ojos que se abren muy grandes y una boca abierta y una señal de desconfianza. Esto no es verdad, ¿no? No es verdad que pueden ser tan grandes las ayudas, que son esa dimensión. Pues entonces todo el mundo lo estaría haciendo, todo el mundo hablaría de ello. Entonces no diría yo perplejidad, la palabra sería perplejidad ante las ayudas. Y cuando se lanzan las personas a hacerlo, o las comunidades de vecinos, es porque hay alguien que es muy carismático y que está muy convencido y piensa que se puede llevar a cabo. ¿Tenéis algún plan de difusión? Porque has dicho que el peso está en la decisión del ciudadano. ¿Tenéis alguna idea para ayudar a las comunidades autónomas, a las direcciones generales de vivienda, a convencer a la sociedad ciudadana de que esto vale la pena? Sí, pues muchas gracias, ¿no? Efectivamente, ese es precisamente la principal actividad en la que estamos centrados, ¿no? Además de hacer, lógicamente, un seguimiento de todas las convocatorias que se han lanzado, ver qué capacidad o qué aceptación está teniendo. La percepción que tenemos es favorable. Es verdad que las convocatorias que se han lanzado por las comunidades autónomas se están cubriendo con las solicitudes en muy buena medida en la mayor parte de las comunidades autónomas. Es verdad que algunas han publicado la convocatoria más en septiembre y todavía no tenemos información precisa, pero nuestra percepción es favorable. Hay interés, hay demanda para solicitar estas ayudas, que son realmente interesantes. Esta perplejidad está basada realmente en que los porcentajes realmente reflejan la oportunidad, ¿no?, que supone para los hogares acometer estas actuaciones, y realmente la pieza que comentas es la clave, ¿no? Esa comunicación, ¿no?, a los ciudadanos, ¿no?, poner de manifiesto que este es un momento de oportunidad por todos estos instrumentos que tenemos, ofrecer instrumentos a las comunidades autónomas, que al final es también una de las piezas claves en la gestión, que no haya ahí un cuello de botella en la gestión y la tramitación de las ayudas. Confiamos en que no se produzca, pero fundamentalmente la concienciación pasa por una comunicación en la que estamos dando pasos, ¿no? Ha habido una campaña de comunicación que se está lanzando desde el Ministerio, que habla del hogar, ¿no?, de cómo mejorar los hogares. Se va a lanzar otras campañas de comunicación un poco más específicas en colaboración con los principales agentes del sector. Se está trabajando ahora mismo con asociaciones de promotores, energéticas, bancos, es decir, todos aquellos que tienen un papel que jugar muy relevante en este momento. Bueno, pues buscar también esas líneas de colaboración para estimular, para avanzar hacia esa concienciación ciudadana, que es el instrumento, como dices, esencial.
Muchas gracias. Tenemos aquí, que nos ha llegado también por la aplicación, una pregunta relacionada también con la rehabilitación y con los plazos que creo que ha mencionado. Concretamente, ¿cuáles son los plazos? Concretar algo más. Creo que se ha hablado de 2026. Es poco tiempo, se pregunta. Y también relacionado con lo mismo, ¿cuál es el calendario previsto para las ayudas a la rehabilitación? ¿Cuándo finalizarán? Una pregunta más concreta, que es en los edificios residenciales que tienen protección de fachada, ¿es inviable a día de hoy mejoras de aislamiento por el exterior? Esto depende de los ayuntamientos, pero sería interesante que se pudiera hacer por la gran mejora que supone, comenta la persona. ¿Se va a hacer algo en este sentido a nivel normativo? Pues muchas gracias. En relación con el calendario, viene marcado por pues agotar los recursos disponibles. Al final son convocatorias que se han lanzado en régimen de concurrencia simple. Cuando se agoten los recursos, finalizará la oportunidad de acogerse las ayudas, ¿no? Con lo cual este también es un mensaje que estamos lanzando, ¿no? Este es el momento de oportunidad, tanto por las ayudas como por la fiscalidad. Las deducciones fiscales se han extendido un año. En el Real Decreto Ley de Energía se incorporó la extensión por un año de las deducciones a la rehabilitación de vivienda habitual hasta final del 23 y hasta final del 24 para las deducciones de rehabilitación a nivel de edificio. Se ha extendido, como digo, un año las deducciones fiscales. En las ayudas tenemos el límite que viene marcado por el plan de recuperación, que es, en nuestro caso, junio del 26. Esa sería la fecha en la que tienen que haber finalizado todas las actuaciones. Pero, como digo, los plazos de cada convocatoria vienen marcados fundamentalmente por que se agoten los recursos disponibles, ¿no? Y entendemos que, sobre todo en algunas comunidades autónomas que están funcionando muy bien las convocatorias, pues es probable que estos recursos se agoten en breve plazo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues viene marcado por esa circunstancia fundamentalmente. En cuanto a las intervenciones en edificios, ¿no? En las que haya protección en fachada, en el Real Decreto 853, tanto en el programa a nivel de barrio como en el programa a nivel de edificio, se establecen algunas excepciones al cumplimiento del requisito de reducción de demanda de energía para calefacción y refrigeración. Es decir, si el edificio está protegido, se tiene que cumplir con la reducción de consumo de energía primaria no renovable, pero no necesariamente con la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración, ¿no? En los climas en los que es preceptivo hacerlo, precisamente para favorecer la intervención también en estos edificios en los que es particularmente difícil intervenir. Pero en todo caso, efectivamente, es una competencia que es municipal. Fundamentalmente, los planes urbanísticos son los que establecen el catálogo de los edificios sujetos a protección, de las medidas que pueden llevarse a cabo y las que no pueden llevarse a cabo, con lo cual, como medida a nivel general desde el Estado, en principio no es previsible una medida normativa que vaya en esa dirección, porque al final los edificios, la protección de nuestro patrimonio pasa por pues estos catálogos que acompañan a los planes urbanísticos y que son los que establecen, en definitiva, las protecciones, las medidas de protección y también las excepciones o las singularidades que pueden llevarse, que pueden aplicarse también para introducir mejoras de eficiencia energética. Pero hay un escalón intermedio que es la comunidad autónoma también, que, en fin, desde el Estado realmente, como regulación, como modificación normativa a nivel general, es difícil entrar en ese detalle. Gracias, Miguel. No hemos pasado de tiempo. Yo creo que la importancia del tema y la calidad de las intervenciones lo justifica. Y nada, muchas gracias a los dos, muchas gracias por venir y muchas gracias por el excelente trabajo que estáis haciendo en vuestro ministerio. Gracias a todos.
Muy bien, vamos a continuar con un poco de retraso, como os ha dicho Ana, pero tenía varias preguntas que le han hecho y vamos a dar paso a esta mesa redonda, pero tenemos también la intervención de Pedro, que dirá un poco en este mismo área cómo funcionan la parte de ayudas, etcétera, que ellos están controlando en el IDAE, y el resto pues pueden opinar evidentemente sobre cualquiera de las cosas que habéis visto hasta ahora y habéis hablado hasta ahora. Así que damos paso, Oliverio, a que presentes la agenda. Sí, ¿nos escucháis? Sí. Muchísimas gracias en primer lugar al Enerclub por organizar esta mesa, un tema de gran actualidad e importancia para mí. Bueno, es un privilegio tener a Pedro Prieto, director de ahorro y eficiencia energética de IDAE. Vamos a empezar la mesa con una intervención donde Pedro pues, nos va a hablar de los instrumentos, de las cosas que ellos están haciendo, y luego tendremos la oportunidad de debatir con Nayara Ortiz de Mendivil, secretaria general de Sedigas, con Paloma Sevilla, directora general de ELEC, Carlos Martín, director técnico de Medio Ambiente de AOP, Carlos Ballesteros, director general de ANESE, Paula Murcia, gerente de Deloitte, un poco sobre lo que Jacobo, Miguel y Pedro nos han comentado y también sobre el contenido del plan Más Seguridad Energética. O sea que sin más, Pedro, tuyo es el protagonismo. Yo tenía una pequeña presentación sobre las medidas de ahorro y eficiencia energética que está en este momento gestionando el IDAE y se centra exclusivamente en la parte de eficiencia energética, porque como sabéis el IDAE gestiona una parte muy importante de fondos también de energías renovables y de hidrógeno, pero no es el motivo de esta reunión. Por lo tanto, he preparado una breve presentación en 3 partes. La primera es una cuestión casi de orden práctico, la segunda es una panorámica muy general de las ayudas que en este momento están gestionando y, si me da tiempo, me gustaría también presentar un programa concreto que es muy poco conocido y que está relacionado con la Administración General del Estado dentro de este plan de recuperación. Por lo tanto, voy a comenzar con la primera parte. A ver si consigo... A ver. La primera parte, como decía, era una cuestión de orden práctico. Es decir, en muchas reuniones con asociaciones, con empresas, reclaman una especie de punto focal donde se pueda informar de las ayudas que en este momento están activas, ¿no? Y es cierto porque, como sabéis, en este momento hay muchísimas convocatorias de distinto tipo y uno se pierde casi en todo este bosque, ¿no? El IDAE tenía una aplicación, un buscador, desde hace bastante tiempo, pero estaba un poco oculto en nuestra web y yo quiero pues aflorarlo aquí y ponerlo un poco a disposición de todo el mundo, porque es un buscador que se actualiza diariamente por parte del Centro de Documentación del IDAE. Lo veis en la pantalla, el link está en la parte de arriba y permite acceder a cualquier tipo de ayudas, tanto de estatales como autonómicas como locales, ¿no? Estatales desde el año 2017, autonómicas desde el año 2010 y locales exclusivamente centrada en municipios de más de 200.000 habitantes, que son aproximadamente unos 20, 22 por ahí, ¿no? Permite un filtro geográfico por zonas, un filtro temático, eficiencia energética, energías renovables, pobreza energética, en fin, una serie de cuestiones relacionadas y también por fechas, ¿no? Con todo esto, con esta búsqueda se puede montar, se puede visualizar desde la propia web o también confeccionar un PDF, todo lo extenso que se necesite, donde esto se recoge. Y además se puede acceder directamente al enlace de cada una de las convocatorias en los boletines oficiales, ¿no? En esta segunda transparencia veis, por una parte, en la parte izquierda el buscador, cómo se puede localizar, y en la parte derecha pues el formato que tiene el boletín, vamos, el PDF que podéis generar personalizadamente para cada una de las ayudas. Por tanto, es una cuestión yo creo que práctica y en estos momentos yo creo que muy, muy interesante, porque ahí tenéis absolutamente yo creo que todo lo que ha salido y está saliendo, ¿no? Que es una cuestión a veces difícil de seguir si no hay detrás alguien que pueda hacer este seguimiento, ¿no? La segunda cuestión es una panorámica de los fondos que en este momento en eficiencia energética está gestionando el IDAE, ¿no? Lo he clasificado en varias entradas. Por una parte, los sectores a los que está dirigido, por otra parte, el presupuesto que en este momento está activo, convocado, que puede ser ampliable, pero en este momento es el que, digamos, está publicado. Y luego también, si el programa es centralizado, es un programa territorializado, es decir, si está centralizado, se lo gestiona directamente el IDAE o si está gestión autonómica, en todos los casos también con el seguimiento y la coordinación del IDAE.
Por tanto, son 5 líneas, como veis, de eficiencia energética. La primera es relacionada con la movilidad sostenible. En este caso, utilizamos presupuestos de la componente 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es una componente que gestiona MIZMA y que a nosotros nos han asignado una parte de ese presupuesto, pero el liderazgo es suyo. Nosotros tenemos asignado, pues en concreto, 3 programas. Un primer programa que es muy conocido, que es el que tiene mayor dotación, 800 millones de euros en este momento, que es MOVES 3, que yo creo que es bastante conocido para vehículos eléctricos y también para puntos de recarga. Un segundo programa, que este es de gestión regional. Un segundo programa es el MOVES Flotas, que está dirigido pues, en parte a lo que el propio MOVES digamos, financia o subvenciona, pero destinado a flotas de cierto tamaño, ¿no? Es decir, ya cuando son empresas que tienen flotas con, digamos, con presencia en todo el territorio nacional, de forma que no tengan que ir comunidad por comunidad solicitando ayuda, sino que puedan dirigirse a un punto central y desde ahí se les facilita la subvención y se reduce, evidentemente, pues, toda la tramitación administrativa. Y en tercer lugar, el programa que es MOVES Singulares, 1, 2, estamos ya empezando, vamos, este jueves finalizó la segunda convocatoria con un número muy importante de proyectos. De hecho, teníamos 264 millones de presupuesto y las peticiones lo han superado, lo mismo que en la fase 1, que teníamos 100 millones y también recibimos peticiones casi por el triple. MOVES Flotas está finalizado en este momento, pero también para principios de año saldrá una nueva convocatoria. El MOVES 3 está activo y además en constante crecimiento en función de la demanda. Con lo cual, con estos 3 programas, estamos en este momento con más de 1.200 millones de euros en movilidad. En segundo lugar, tenemos 2 programas dirigidos a rehabilitación y regeneración urbana, acción energética de edificios. Antes Miguel pues, ha presentado esta línea, que como en el caso 1 de componente 1, en la componente 2, también está liderada y dirigida por MIZMA, y a nosotros nos han asignado un par de programas que son lo que llamamos programas dirigidos a reto demográfico, es decir, a municipios de menos de 5.000 habitantes. Aquí hay 2 programas. Un primer programa que es el DUS, que está dirigido a municipios, tanto para rehabilitación energética, pero también para infraestructuras municipales y para movilidad. Los destinatarios finales, los beneficiarios finales son municipios de menos de 5.000 habitantes. Y un programa PRE-5.000, bueno, pues similar a los PREs conocidos, pero en este caso también para edificación privada en municipios de menos de 5.000 habitantes, unas condiciones realmente ventajosas, con unos porcentajes de subvención de intensidad de ayuda bastante elevados, ¿no? Es muy atractivo. Para el DUS, el presupuesto inicial era de 324 millones, recientemente ha aumentado a 350, es decir, ahora mismo tenemos 674 millones operativos. Es un programa que ha tenido un número de peticiones enormes, desde el primer momento se ha agotado, es decir, que tenemos peticiones por encima incluso de los 674 millones, es decir, es un programa de éxito. Y luego el PRE-5000, se partió de 50 millones y hace muy poco también se ha ampliado otros 50 millones. Es decir, en este momento, en esta línea gestionamos 774 millones de euros. En tercer lugar, tenemos un programa que se llama Plan de Transición Energética en la AGE, que también es con cargo al Plan de Recuperación. Tenemos asignado dentro de esta componente 11 un presupuesto de 1.070 millones de euros que está destinado a actuaciones en edificios e infraestructuras de la Administración General del Estado y de sus organismos dependientes. Sobre este programa, probablemente me extienda un poquito más luego, y era uno de los programas que es, yo creo que poco conocido, que no se ha presentado prácticamente más que, digamos, internamente en la Administración, y quería aprovechar esta ocasión para dar un poco la situación y presentar algunas cuestiones generales. Pero bueno, es un programa también de envergadura. En la componente 2, MIZMA también gestiona un programa de transición energética para administración local y autonómica. Pero está dentro de la componente 2. Está dentro de la componente 11, que es modernización de la administración pública. Y luego ya nos quedan 2 programas, que son el de industria y otro para explotaciones agropecuarias, que a diferencia de los anteriores, que eran fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estos son fondos del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. El programa de industria empezó ya en el año 2019, se ha ido prolongando a medida que ha habido demanda, finaliza el año que viene en el verano, y ahora mismo cuenta con un presupuesto de 547 millones de euros que se va incrementando a medida que vamos teniendo peticiones de las comunidades autónomas. Y luego, para instalaciones agropecuarias, un presupuesto más pequeño, que también finaliza en julio del año que viene,
y tiene ahora mismo 30 millones de euros. En total, todo esto suma aproximadamente unos 3.600 millones de euros en eficiencia energética que gestiona directamente el IDAE. Cuando entraba, hablé un rato con Arcadio y bueno, pues él me decía que veía muchísima actividad en la parte de renovables, ¿no? Y es cierto, porque la componente renovable la gestiona directamente el IDAE. De hecho, pues una de las preguntas que planteaba en la mesa anterior y que Jacobo aludía es por ahí, ¿no? Es decir, que hay muchísimo presupuesto de renovables, pero lo gestiona, digamos, la dirección de renovables. La parte de eficiencia energética gestiona esto. Y además, yo creo que hay otra cuestión que yo creo que es muy interesante. Es que nosotros, como veis, gestionamos partes. Es decir, no gestionamos la componente. Yo creo que esto es positivo. ¿Por qué? Porque esto significa que dentro de las políticas sectoriales de vivienda, de industria, de turismo, de agricultura, son los propios ministerios los que internalizan toda la eficiencia energética, y no como una especie de cosa aparte o una guinda separada, sino que forma parte ya de sus propios programas. Por lo tanto, agricultura tiene programas de eficiencia energética gestionados por ellos, industria también los tiene, turismo también los tiene, rehabilitación también los tiene, y bueno, de alguna forma compartimos el esfuerzo, yo creo que además de una forma digamos, más interesante, porque digamos, forma parte de ya integrada dentro de su núcleo de actividad este tipo de cuestiones. Las energías renovables, digamos, tienen otra función, más es generación de energía y, bueno, pues tiene otra independencia, y por eso, digamos, el papel del IDAE ahí es más directo, ¿no? Y luego, con respecto al plan de contingencia, que realmente se denomina Plan Más Seguridad Energética, hay un montón de medidas, pero yo he seleccionado las 4 que tienen que ver con medidas de ahorro y eficiencia energética. Hay muchas de comunicación, de información, de concienciación, relacionadas con el tema de la factura, etc. Las 4 que yo he detectado como medidas de ayuda son la 4, que es un programa para préstamos para renovación del alumbrado exterior. Veis que hace unos años el IDAE también desarrolló alguna línea en este sentido de préstamos que ha tenido bastante éxito. Dentro del DUS 5000 también hay una línea de préstamos, perdón, de ayudas, pero aquí es una línea de préstamos retornables, es decir, sin interés, pero que los ayuntamientos, después de 6, 8, 10 o 12 años, digamos, con los ahorros que han conseguido, retornan al fondo otra vez esta inversión. Es un instrumento de mercado muy interesante, teniendo en cuenta que este tipo de medida pues, es perfectamente recuperable por ahorros. Entonces hay un programa de préstamos que nos han encomendado a nosotros desde este plan de seguridad y que estamos ahora mismo ultimando. Una segunda medida es la ampliación del PRE 5000, que antes mencionaba, de esos 100 millones que teníamos activo, a 200 millones de euros en función de la demanda. La medida 15 es también ampliación del programa que teníamos de industria con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética en otros 100 millones de euros. El programa que finaliza el año que viene y, por lo tanto, pensamos que la demanda puede permitir el agotamiento de estos fondos, ¿no? Y, por último, un programa de ayudas para preterciario. Pues la componente 2 está muy dirigida a edificios de vivienda y, bueno, pues parecería interesante en este momento, pues la situación energética, que también el sector terciario, principalmente pues tiendas, centros comerciales, etcétera, tuvieran también acceso a una línea específica con una serie de particularidades que van más allá de lo que puede ser la envolvente o las instalaciones de iluminación, sino también pues instalaciones de frío, comercial, industrial, incluso centros de procesos de datos y, bueno, otro tipo de tecnologías que también se pudieran aplicar, y esto tiene también 100 millones de euros, ¿no? Y si me permite, no sé si voy todavía con tiempo, ya sería la última y tercera parte, que es el plan de transición energética dentro del AGE, que antes mencionaba, dotado con 1.070 millones de euros, dentro de la componente 11 de modernización de las administraciones públicas, y que tiene como objetivo pues, incorporar eficiencia energética, energías renovables, con una orientación también importante, y esto yo creo que hay que destacarlo, hacia reto demográfico. Es decir, cuando pensamos en la Administración General del Estado, normalmente pensamos en ministerios, y pensamos en Madrid, o incluso en capitales, ¿no? Este programa tiene una orientación hacia todas las comunidades, hacia incluso la periferia, las provincias e incluso los municipios. De ahí que buena parte del plan se haya, digamos, orientado hacia aquellos edificios públicos que están en todo el territorio, como pueden ser, por ejemplo, cuarteles de la Guardia Civil, comisarías de policía, juzgados, edificios culturales, es decir, todo aquello, edificios de trabajo, etcétera, que tienen esta implantación, ¿no? No es un plan para el centro, no es un plan para los grandes edificios, sino es un plan que trata pues, de llevar estos fondos europeos
digamos, también a lo local, ¿no? De ahí que uno de los requisitos sea este efecto tractor que queremos generar sobre el mercado, ¿no? Los objetivos están dirigidos a 3 líneas principales. Es edificios, rehabilitación de edificios, infraestructuras de la propia administración y movilidad sostenible. En edificios se plantea una rehabilitación energética de 1 millón de metros cuadrados con el objetivo de reducir como mínimo un 30% del consumo de energía primaria y la instalación de 64 megavatios pico de fotovoltaica. Rehabilitación de infraestructuras, pues ahí entra pues muchas infraestructuras que, bueno, pues que existen. Entre ellas destaca especialmente el alumbrado exterior, sobre todo pues pensemos en infraestructuras militares, infraestructuras de centros penitenciarios, etcétera, que tienen, digamos, bastante dotación, o incluso también dentro de misma carreteras, túneles y demás, ¿no? Que dependen del Estado, 31.000 puntos de luz. Y luego en movilidad sostenible, pues sustitución, renovación de vehículos por vehículos de menos de 50 gramos, normalmente vehículos eléctricos, en un número de 7.000 vehículos y unos 4.400 puntos de recarga. Este sería un poco el objetivo general que tenemos comprometido. Estos 1.070 millones ya están transferidos y comprometidos con todos los ministerios, es decir, ya no están en los presupuestos de la Secretaría del Estado, y de hecho ahora mismo pues todos los ministerios están en este proceso de elaboración de proyectos, ya los temas más avanzados en contratación, y por lo tanto estos fondos tienen que llegar al mercado en breve, porque lógicamente todas estas actuaciones las tienen que realizar las empresas privadas, por lo cual llegarán, digamos, estas licitaciones llegarán ya dentro de poquito. El seguimiento se lo realiza la Subdirección General de Fondos Europeos, también la Intervención General del Estado, que controla todo el tema de cuentas. Nosotros actuamos aquí como asesores y realizamos también el seguimiento de estos programas, pero la ejecución y el liderazgo y la dirección de esto corresponde a cada uno de los ministerios, de cada una de las subsecretarías de los ministerios y oficinas técnicas que cuentan con las que cuentan estos ministerios, y por lo tanto esta responsabilidad es última. Y ya por último, simplemente mencionar también, porque este es un programa, vamos a decir, a medio plazo, ¿no? Pero a corto plazo, simplemente por recordarlo, sabéis que el 25 de mayo pues se publicó también por Consejo de Ministros, está publicado en el BOE, un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética en la AGE y entidades del sector público estatal. Este es un plan que está dirigido al corto plazo, es decir, son actuaciones operativas para reducir la factura de una forma inmediata, a diferencia del anterior, ¿no? Un poco motivado por la crisis de Ucrania. Y dentro de este plan de más seguridad energética, este mismo modelo se solicita que se replique también en la administración fundamentalmente autonómica, ¿no? y se extienda también a la local. Y el propio plan de seguridad energética establece como fecha el 1 de diciembre para que las administraciones locales también presenten un plan, cada una de ellas, similar a este, con actuaciones a muy corto plazo, ¿no? Actuaciones que van en 3, bueno, no tenemos mucho tiempo, simplemente pues son bloque 1, racionalización del uso de edificios administrativos, pues oye, horarios de encendido y apagado, control de temperaturas, optimización del uso de los edificios, instalaciones también de autoconsumo, control del alumbrado exterior, uso de consumibles, medidas en materia de contratación. Un bloque 2 dirigido a la movilidad, es decir, fomento del teletrabajo y planes de transporte al trabajo en edificios, aparcamientos para bicicletas. Y luego también, en último lugar, pues algo que salía antes en la conversación, en las preguntas, el tema de formación y sensibilización, que realmente es importante, sobre todo desde el punto de vista de operación. Hay un programa de formación online que el IDAE tiene desde hace bastante tiempo, con cursos para toda la Administración General del Estado, donde todos los funcionarios y gestores pueden acceder de una forma gratuita en cursos de aproximadamente 1 hora, muy sectorizados para muchas cuestiones, desde ahorro en el puesto de trabajo, en movilidad, en gestión de instalaciones. Y luego también campañas que estamos realizando ahora mismo internamente, ya dirigidas a los funcionarios y a los operarios, para que bueno, pues se sensibilicen y haya un cambio de comportamiento, ¿no? Este sería pues el segundo plan, que es plan de choque, plan más al muy corto plazo, ¿no? Bueno, pues esto sería un poco la presentación, ¿no? El buscador, las medidas, la panorámica de medidas, y luego pues un poco lo que se está haciendo a nivel ya de Administración General del Estado. Hay más cosas, pero bueno, yo creo que en el tiempo que tengo, yo creo que es más que suficiente. Muchísimas gracias, Pedro. Nos has situado muy bien el terreno de juego. Por supuesto, siéntete completamente libre de intervenir ahora durante la mesa si lo estimas oportuno.
Yo querría empezar el plan Más Seguridad Energética parte de un diagnóstico, ¿no? Y a mí me gustaría pedir a nuestros panelistas en la mesa que comencemos haciendo un repaso de ese diagnóstico. O sea, me gustaría conocer, y si os parece podemos empezar con el gas, Nayara, cómo desde Sedigas veis el diagnóstico que contiene el plan Más Seguridad Energética, ¿es correcto? ¿Lo compartís? Hacia arriba. Estaba encendida. ¿Ahora? ¿Ahora me oís? No, es que yo estaba así. Ahora sí, ¿no? Vale. Pues nada, buenos días a todos y muchas gracias a Enel Club por organizar esta jornada y por la invitación también a Sedigas. Gracias por la pregunta. Básicamente nosotros desde Sistema Gasista, o sea, sabéis todos que tenemos un contexto energético complicado, también con toda la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero es verdad que el Sistema Gasista ha demostrado su resiliencia, ¿no? Tenemos un sistema flexible, también con mucha diversidad de orígenes, de diferentes partes del mundo y un sistema muy competitivo. Es verdad que tal y como está la situación, pues ha habido mucha regulación, como os ha comentado anteriormente también, y también desde Sedigas hemos estado aportando al Ministerio medidas para recoger en este plan de contingencia, en este plan de más seguridad energética. Creemos que las medidas son buenas en general. Es verdad que algunas han llegado más tarde de lo que esperábamos, como por ejemplo puede ser la reducción del IVA, pero es verdad que también el último Real Decreto Ley 18/2022 también ya se tiene en cuenta un poco la problemática de los altos precios y la problemática que podría haber en invierno para los consumidores, tanto industriales como domésticos, y también ha sido uno de los puntos que están recogidos y creemos que es favorable. Otro punto importante también que está recogido en este plan es el tema de contadores digitales, que está muy relacionado con lo que estamos hablando hoy, de ahorro y eficiencia energética, y creemos que con esta nueva implantación de los contadores digitales, tal y como se hace en el sector eléctrico, pues que va a ser muy favorable también para que el consumidor pueda ver un poco cuáles son sus consumos y pueda contribuir a este ahorro y eficiencia de los hogares también. Y bueno, un poco lo dejo aquí por dejar, es una mesa muy amplia por no acaparar todo el tiempo. Muchísimas gracias. Paloma, ¿cómo lo veis vosotros desde AELEC? Muchas gracias, Oliverio. Pues efectivamente, como ha comentado Nayara, pues hemos estado lógicamente en contacto también con el Ministerio y aportando ayudas, etcétera, pero nosotros también vemos como dos escenarios un poco distintos, el corto y el medio plazo, ¿no? Entonces, en el corto plazo, pues es acabar con la dependencia directa del gas ruso, ¿no? O sea, no digo que haya que salvar este invierno, pero bueno, que no podemos empezar a hablar de 2024 cuando el problema lo tenemos hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos esto? Pues acelerar al máximo la introducción de renovables y no porque estemos aquí, sino dijimos el ahorro y la eficiencia, porque es que son medidas de hoy mismo. Entonces, ¿qué vemos que ha pasado? Hombre, pues el encarecimiento que ha habido ahora mismo de la energía en el sector eléctrico principalmente ha sido por la subida del precio del gas, y lo que sí que hemos visto es que hay una conexión directa, ¿no? Entonces, a nivel consumidor se ha actuado en la tarifa, por así decirlo, de último recurso del gas, que esa sí que ha quedado laminada, y sin embargo, por cómo estaba ya regulado el PVPC, donde además están los clientes en situación de vulnerabilidad con el bono social, esa tarifa justo es la que estaba linkada al precio del mercado mayorista, que es la que se ha visto afectada por el incremento del precio del gas. Entonces no hay ninguna correlación entre lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues hemos trasladado al consumidor final justo toda la volatilidad del precio del gas, ¿no? Entonces, esto muy en el corto plazo. Entonces, desafíos, por no centrarme en un tema que creo que era bastante conocido, desafíos del medio largo. Dice, bueno, pues lo primero es conseguir que esos objetivos medioambientalmente ambiciosos se cumplan. O sea, no... Y luego, no quiero lo de después, pero es que hay que acelerar más la transición energética, es que es la forma, ¿no? Por tanto, no por un corto plazo bajemos esos objetivos medioambientales, todo lo contrario, ¿vale? Por supuesto, mantener la subida del suministro. Eso sí, pero ¿cómo hacemos? Bueno, pues con medidas de flexibilidad y firmeza, ¿vale? Es un poco lo que quiero resaltar. Resaltar también que estamos
en Europa, por tanto, hay que preservar el mercado interior, ¿vale? Con todo lo que además son intercambios transfronterizos, etcétera, ¿vale? Y uniéndome a lo que ha quedado decir y al anterior, vamos a conseguir que el ahorro de la energía renovable eléctrica llegue a los consumidores. O sea, hagamos todas las medidas para que él se vea beneficiado de todo el tema de las renovables y la transición energética, que hay veces que no llega para conseguir lo que queremos todos, que son precios competitivos. Muchísimas gracias, Paloma. Carlos, desde AOP, ¿cómo veis vosotros el diagnóstico y cómo veis el plan? Muchas gracias. Creo que se me escucha ahora. Oliverio, muchísimas gracias por la pregunta. Muchas gracias a Enerclub por tener a AOP en esta interesantísima jornada. Nos preguntas por el diagnóstico y la verdad, nosotros creemos que el diagnóstico que se hace en el plan de contingencia, tanto del mercado de crudo y de productos derivados del petróleo en Europa, como sobre todo el análisis que específicamente se hace, creo que ahora mejor, ¿verdad?, del mercado de productos petrolíferos en España es acertadísimo. Acertadísimo. Y de verdad que nos da muchísima alegría poder decirlo con esta claridad. Sobre todo, el diagnóstico que se hace, la descripción que se contiene del sector del refino en España. Sector que literalmente se define en el plan como un sector único. Único por su eficiencia energética, único en Europa por su configuración, único por su capacidad de convertir crudos de muy distintas procedencias y calidades, lo cual nos dota de una extraordinaria flexibilidad, son palabras literales del plan, para hacer frente a cualquier situación, sobre todo, esto es especialmente importante, evidentemente, en la coyuntura geopolítica que desgraciadamente nos toca afrontar. Y esto no son palabras sin más. ¿En qué se traduce esta flexibilidad? Pues en primer lugar tenemos una cesta de aprovisionamiento de crudos extraordinariamente diversificada. 20 suministradores distintos, un reparto casi aritmético al 50% entre suministradores OPEP y fuera de la OPEP, ninguno de estos suministradores individuales con cuotas por encima del 18%. Y por poner un ejemplo, ahora que tenemos la coyuntura actual, nuestra dependencia del crudo ruso fue históricamente baja, esto es verdad, en torno al 5%. Pero es que en el último año móvil la hemos reducido por debajo del 2% y en el último mes del que Cores nos da datos ya es del 0%. Una segunda consecuencia, tenemos un sector de refino perfectamente adaptado para hacer frente a las exigencias del mercado doméstico, que está caracterizado, resumo mucho, por el peso que tienen los destilados medios por tipo de producto, gasóleos y querosenos, y por el uso, por el peso relativo que tienen los carburantes de automoción. Podemos satisfacer perfectamente esa demanda doméstica. Al mismo tiempo que también estamos preparados, como reconoce el plan, insisto, para hacer frente a las exigencias del mercado de exportación. Desde el año 2012, el sector del refino español tiene saldo neto exportador. Frente a las tradicionales exportaciones que hacemos de gasolina al mercado de Estados Unidos, últimamente se han sumado las exportaciones masivas de gasóleo, principalmente a otros Estados miembros que han tenido que hacer frente a situaciones de carestía de diésel, de nuevo debido a esta coyuntura. Un dato, en el último año móvil, el saldo neto exportador de los gasóleos se ha multiplicado por 3. En fin, un sector, lo dice el plan, extraordinario, con un protagonismo especial en la coyuntura actual en términos de garantía de suministro, en términos de aportación a la actividad económica española por la vía de la balanza de pagos, respecto al cual pues, nos hubiera gustado también ver un paquete de medidas consecuentes de preservación de estas fortalezas relativas. Y aquí, sin embargo, ya las noticias no son tan buenas, Oliverio, y si me das luego la oportunidad me gustaría detallarte por qué. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias, Paloma, Nayara y Carlos. Es verdad, la situación que habéis descrito pues pone de manifiesto que efectivamente desde los primeros planteamientos que hace la Comisión Europea para dar respuesta a esta coyuntura en la que nos encontramos, pues se haga necesario implementar medidas de ahorro y eficiencia. En este sentido sí que queríamos conocer, Carlos, que tengo aquí al lado, pues ver un poco de dónde partimos en este ámbito. Bueno, pues a ver. ¿Se me oye bien? ¿Me escucháis bien?
La voz un poco regular, ¿eh? Ya pido disculpas que he estado fónico la semana pasada. Te agradecemos, Carlos, el esfuerzo porque sabemos que ha sido complicado. Nada, son virus de niños. Bueno, lo primero de todo, agradecer al club por estar aquí y, por supuesto, compartir con todos vosotros esta mesa. Gracias, Oliveria, también, y gracias, Paula. Yo me gustaría, claro, hablando de eficiencia energética, ¿no? Estamos en este foro, primero hacer una fotografía, ¿no? Y la fotografía sería 2020, cumplimos objetivos del 2020. 2021, consumo de energía primaria, no entro en la discusión final o primaria, datos del propio MITER, aumentamos un 5,7%. Eso es nuestra realidad. Es decir, que tenemos que empezar a activar nuevos mecanismos. Fijaros los objetivos que había dado Jacobo. 48.000 kiloteps, pasar a 55.000 kiloteps de ahorro. Miguel, 500.000 viviendas al año. Estamos en 30.000. Y datos también de Pedro, de hoy mismo que habéis dado vosotros también, los 1.000 millones que están para administración pública y alumbrado. Hombre, tenemos un modelo, todo esto, y nos referenciamos un poco también al propio PNIEC, ¿no? Es decir, el 80% para cumplimiento de los objetivos tienen que venir de la inversión privada, que es, entre otras cosas, lo que yo represento de aquí, el modelo de servicios energéticos. Es colaboración público-privada. Estamos hablando de unas líneas de ayudas y de los PERTES que van a poder movilizar la parte pública, pero si la parte privada, desde luego, esto no va a seguir en los próximos años. Y ahí es donde queremos poner el hilo, ¿no? Es decir, lo que queremos decir es, oye, tenemos un modelo de servicios energéticos que puede ser efecto palanca y tractor del mercado. Tenemos modelos de contratos también con el propio IDAE, en alumbrado público y también con la administración pública, pues movilizámoslos, porque si no, de otra manera, a estos grandes números no vamos a poder llegar, ¿no? Luego hablaremos que también en este camino no podemos dejarnos a nadie, ¿no? Y tendremos oportunidad, por ejemplo, de medidas que se han ido tomando, por ejemplo, el tema del IVA y cómo puede afectar a esos últimos consumidores del 5% y que todavía en los servicios energéticos estemos en el 21%, porque gestionemos, hagamos un suministro de energía y vendamos no calor, o sea, no gas ni electricidad, sino que estemos dando calor y frío y apliquemos eficiencia energética y, sin embargo, no llegue al usuario final. Bueno, hay mucho que decir sobre esto y seguro que tenemos oportunidad, pero la primera sería, tenemos un camino muy importante por hacer. Es que teníamos que estar todos los días en estas mesas, aparte, lógicamente, también del camino de divulgación, que es clave en todo esto. Muchas gracias, Carlos. Como decías, sí, hay camino por recorrer, pero es verdad que también durante 2021 y 2022 hemos visto cómo hay una intensa actividad normativa, ¿vale? Que tenemos la aprobación de más de 85 normas, también como se indica en el plan, entonces, en distintos ámbitos del sector energético. Aquí sí que me gustaría conocer un poco vuestra opinión y qué balance hacéis vosotros de todo este proceso de desarrollo normativo. No sé si queréis empezar, pues Nayara, por seguir el hilo. Vale, pues muchas gracias, Paula, por la pregunta. Nosotros, como comentaba antes, estamos de acuerdo en general con muchas de las medidas que han ido saliendo. A nivel regulatorio, como decís, ha sido un año intenso, tanto por parte de la administración pública, por parte de las empresas, que hemos tenido que estar también revisando todas las consultas públicas y haciendo las alegaciones oportunas. Por nuestra parte, como comentaba, en general son positivas, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar. Por parte del sistema gasista han salido también, o nos han afectado el Real Decreto Ley el 6, el 14, el 18, con diferentes temas que se han abordado, temas de gases renovables que detallaré más adelante, pero se ha resuelto uno de los problemas con el tema de las líneas directas, contadores digitales que ha salido en el 18-2022, con la posible planificación o sustitución de contadores analógicos por digitales, que la medida en sí está muy bien, pero también faltan cosas por resolver, temas regulatorios y técnicos para que realmente se pueda hacer este despliegue. Temas de la reducción del IVA sí que hemos comentado, para el gas sí que está en 5%, pero había un problema en las comunidades de vecinos que también se ha resuelto últimamente, pero también está pendiente todavía el impuesto especial de hidrocarburos, que sí que tenemos ese impuesto que desde el sector se ha solicitado también reducirlo, pero a día de hoy no es una realidad. Y por otra parte también tenemos el tema de los gases renovables que, como comentaba, está pendiente tenemos una hoja de ruta que salió
en 2022, este año, a principios de año, en marzo, de algunos objetivos de biogás, biometano muy poco ambiciosos, y también desde el sector estamos promoviendo la posible aumento de este objetivo, también que sean objetivos vinculantes, y estamos a la espera de la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que ya salió a su consulta pública también antes de verano, y desde el sector pues apostamos por un objetivo que podría ser un 10% en vez de un 1%. Y lo dejo aquí, si quieres. Muchas gracias, Paloma, si quieres. Efectivamente, Paula, ha habido una catarata de normas, por no utilizar otras palabras que se han comentado en el sector, que creo que no es la mesa, ¿no? Claro, efectivamente, algunas, o sea, realmente provocadas por la situación de urgencia en la que nos encontramos, y especialmente por defender a los consumidores que están en esta situación de vulnerabilidad. Sin embargo, claro, no puedo dejar pasar la oportunidad para decir que algunas han sido completas intervenciones en el mercado, ¿vale? Intervenciones como puede ser la denominada excepción ibérica que conocéis, la detracción de los ingresos en las centrales inframarginales, y en términos de valoración, estas intervenciones, o sea, que en algún caso, bueno, pues están implantadas, es que deberían ser siempre coyunturales y nunca, o sea, y muy excepcionales y nunca estructurales, porque como se queden estructurales estamos eliminando la señal de mercado que necesitan tanto los generadores como los consumidores. Entonces, en este sentido, sí que lo quiero señalar, puesto que al final afectarían a las inversiones tan necesarias que necesitamos hacer en transición energética, y además afectarían a toda la cadena de valor, con lo que es la industria, etcétera, ¿no? Y en este sentido no puedo dejar la oportunidad de mencionar el gravamen o el famoso impuesto que fue aprobado en el Congreso la semana pasada, ha pasado al Senado. Lo llamo gravamen, que es como se ha puesto, pero todos lo conocemos por lo que es un impuesto, ¿no? Un impuesto que no va en línea con el reglamento europeo. O sea, no lo va. El reglamento europeo pone un impuesto a lo que es refino, petróleo, gas, ¿vale? Y el eléctrico tenía ese cap, que en España ya está mucho más bajo, además del recomendado en el reglamento, ¿vale? Pero además, este impuesto contradice justo lo que es los fines proclamados por la política energética de conseguir la descarbonización con la electrificación. Está justo aplicando el gravamen a las empresas eléctricas, ¿vale? Además, introduce una distorsión entre empresas nacionales y empresas extranjeras, ¿no? Y por supuesto afecta a lo que he comentado antes de la inversión y de la cadena de valor. Perfecto, muchas gracias. Pues Carlos, desde AOP, ¿qué balance hacéis de este proceso? Pues muchísimas gracias por la pregunta. En nuestro sector, quizá con carácter diferencial, el número de medidas no es tan abultado como en los sectores del gas y de la electricidad, pero no por ello han sido menos intensas. Yo voy a resumirlas por conceptos. Tenemos medidas, en primer lugar, que han ido destinadas a reducir el impacto de la factura energética, y aquí, sin duda, la más importante fue la bonificación aprobada en el Real Decreto Ley 6/2022, tantas veces mencionado, de 20 céntimos de euro por litro, pero que incorporaba también la obligación de aplicación de descuentos de al menos 5 céntimos de euro por litro por parte de los operadores con capacidad de refino en España. Una obligación que no solamente, por supuesto, ha sido asumida por nuestras compañías, sino que se han aplicado descuentos de hasta 10, 15 e incluso 20 céntimos de euro por litro adicionales, condicionados a la utilización de determinados instrumentos de fidelización, en un ejercicio clarísimo de compromiso de nuestro sector con la sociedad en unos momentos, en una coyuntura de altísimas cotizaciones internacionales agravadas por la guerra de Ucrania. El segundo grupo de medidas que se han venido aprobando hasta ahora hacen referencia efectivamente al refuerzo de las medidas de ahorro energético. Y aquí sí quería de nuevo compartir algunas cifras que muchas veces tenemos la impresión de que no son demasiado conocidas. Es que el sector del refino es el principal consumidor de gas natural industrial en España. Con datos de 2021, el refino consumió el 18% del total del consumo industrial de gas natural.
que a su vez supone aproximadamente, Nayara, no me dejes equivocarme, un 60% del total de la demanda nacional de gas natural. Pues bien, con los últimos datos del GTS, en el último año móvil, el sector del refino ha conseguido reducir su consumo de gas natural en un 34%. El sector que más ha conseguido reducir su consumo de gas natural en términos porcentuales. Lo extraordinario no es que hayamos reducido el consumo. Si esto hubiera llevado aparejado una reducción del nivel de actividad, esto no serían buenas noticias. Pero es que en nuestro caso, a esa reducción del 34% en un año móvil, del 50% en el último mes del que tenemos datos, ha venido acompañada de un aumento de nuestro nivel de actividad, en más de un 13%. Reducción de consumo de gas natural al mismo tiempo que aumentamos nuestra producción. Y esto no sucede por casualidad, esto es el resultado de una combinación óptima de medidas de eficiencia energética y de cambio, de sustitución del gas natural como combustible y como materia prima por otros combustibles, lo cual a su vez es debido, o hemos podido hacerlo, gracias a un esfuerzo inversor que venimos haciendo en el sector de más de 1.000 millones de euros por año de media en los últimos 15 años. Un contexto en el que el resto de Europa están cerrando refinerías. Un 15% de la capacidad de refino en Europa se ha cerrado en los últimos 12 años. Y por último, hay también medidas que afectan al fomento de la introducción de energía renovable. Aquí tenemos, lo menciona el plan, la transposición de la Directiva de Energías Renovables a través del Real Decreto 376/2022. La directiva, como todo el mundo sabe, incorpora la obligación de introducir un porcentaje mínimo de energía renovable en el transporte a 2030 y obliga a los Estados miembros a establecer una senda de objetivos para alcanzarlo. Y esta transposición es una medida bien encaminada, va en el buen camino, porque los combustibles líquidos renovables de bajas o nulas emisiones de CO2 efectivamente pueden ayudar a reducir la dependencia energética porque pueden producirse a partir de materias primas autóctonas. Lo que ocurre es que ese Real Decreto solamente lanza una senda de objetivos hasta 2026, no la completa hasta 2030. Nosotros pensamos que si España no quiere perder el tren del liderazgo en medidas de transición energética en Europa, lo que debemos hacer es completar esta senda de objetivos hasta 2030 y permitir que se computen los biocarburantes consumidos en la aviación o la navegación marítima cuanto antes. Y ha mencionado Paloma antes el tema del gravamen. Yo no me puedo quedar entonces con las ganas también de dar mi opinión, aunque sea Pero Carlos, que esta no es nuestra mesa de discusión, es la del curso, ¿no te acuerdas? También, Aquí pero no. esto es un calentamiento, Paloma, no haberlo mencionado, porque creo que compartimos parte del diagnóstico. Y es que efectivamente este es un gravamen que para nosotros, hemos dicho negro sobre blanco y no estoy diciendo nada que no conozcan, pensamos que se basa en una justificación completamente errónea, creemos que es un gravamen problemático en su configuración, va a ser problemático en su implementación, de prosperar en los términos que conocemos, pero sobre todo yo diría que va a ser contraproducente. Va a ser contraproducente a largo plazo. Largo plazo es el gran sacrificado siempre en política regulatoria. Va a ser contraproducente porque va a obligar a detraer recursos para pagar este gravamen que actualmente nosotros estamos destinando para financiar desarrollo tecnológico, esfuerzos y proyectos de descarbonización de nuestros proyectos y de nuestros productos. Actuaciones en materia de eficiencia energética, que antes he comentado. Se trata, en definitiva, de castigar un sector que, por otro lado, el plan reconoce que tiene una posición estratégica fundamental, sobre todo en la coyuntura actual, en materia de garantía de suministro y de liderazgo en materia de economía circular y de transición energética. Y me he quedado tranquilo, me parece. Gracias. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Carlos. Ahora, Carlos, desde ANESE, ¿cómo veis este camino recorrido? ¿Cuál es el balance que hacéis? Pues mira, no entro en el... ya han comentado prácticamente todos, ¿no?, mis compañeros anteriormente, pero sí hacer incisión en temas que también tienen que ver con, por supuesto, con la eficiencia energética, con la industria, con la competitividad, ¿no? Vemos con buenos ojos, la verdad, o mejor dicho, estamos involucrados a 100% con el tema de los certificados de ahorro energético. Jacobo, ya nos dirás qué necesitamos para a quién o con quién hay que hablar, ¿no?, a ese nivel político para que se firme de una vez y pase el Consejo de Ministros, porque llevamos trabajando pues aproximadamente 2 años, ¿no?, pero desde
marzo concretamente, en el propio catálogo, y vemos que es un mecanismo de financiación a los propios proyectos, ¿no? No tanta subvención, sino ir pasando un poco de la parte, digamos, pública a realizar otra vez un mecanismo que por sí mismo fomente el propio mercado, ¿no? Vemos con buenos ojos, desde luego, también el tema de las comunidades energéticas. Nos falta quizás no solo la definición, ¿no?, sino trasladar un poco también el desarrollo de esa nueva normativa. Es verdad que, por ejemplo, el IAE está impulsando, lógicamente, a través de las diferentes líneas y con el plan CE, subvenciones para poder fomentarlo, pero es verdad que, bueno, tener un ecosistema ya creado y un marco jurídico, pues también da una estabilidad en el corto y el medio plazo. Vemos con muy buenos ojos el tema, por ejemplo, del autoconsumo, por supuesto. El 80% de nuestras empresas están realizando proyectos de autoconsumo, eso es muy beneficioso, ¿vale? Pero nos falta todavía más cosas que no se han visto reflejadas en los últimos reales decretos, que sí vienen también algunos en el plan más SE, no quiero tampoco destapar nada, pero que hay que promover de alguna forma esa parte de contabilidad energética, fomentar también la agilización de permisos, acelerar los trámites. Estamos en un cuello de botella en el corto plazo, ¿no? Todos distinguimos también entre el corto y el medio plazo. Seguro que tenemos oportunidad de hablar más hacia el medio plazo con mecanismos que sean un poco más novedosos, ¿no? Es un poco en el punto en el que estamos. Y bueno, otra vez, también hablando de gravamen, lógicamente haciendo otra vez el incisivo también, ¿no? No podemos dejarnos a nadie por el camino, ¿no? Hemos tenido un problema, por ejemplo, como sabéis todos, con el tema de gas, comunidades de propietarios que iban a mercados de gas, TTF, y sin embargo, bueno, pues esas comunidades de propietarios de vecinos, pues tenían un precio más elevado que una caldera individual, no siendo eficiencia energética, o mejor dicho, siendo redes de calor, redes de distrito, en fin, todo aquello que fuese centralizado, más eficiente que consumo final, y también hablando de pobreza energética. Bueno, hicimos propuestas concretas y algunas muy bien trabajadas. Bueno, se ha solventado de alguna manera, es verdad, ¿no? Es decir, van a ir a Tour y se va a poder promover la contabilidad energética, pero tenemos que tener cuidado cuando hacemos también ese tipo de cosas porque, claro, nos afecta un poco a todos, ¿no? Entonces, por un lado de ese IVA, por otra vez a recalcarlo, y por otro lado también estas actuaciones que se pueden quedar gente por medio, pues sobre todo por la parte de pobreza y bueno, y de negocio también, ¿no? Es un poco... Muchísimas gracias, Carlos. Le voy a pedir 10 minutillos a la organización. Veo que Arcadio asiente, porque no quiero dejar de preguntaros 73 medidas en ámbitos tan diversos como el ahorro y la eficiencia, el impulso a la transición energética, también la solidaridad con nuestros socios europeos. Os pediría muy breve que destaquéis alguna medida de las 73 que os parezca especialmente relevante o alguno de los programas de ayuda, lo que queráis, como queráis. Si quieres, Nayara, sí. Sigo yo con el orden. Venga, muy bien. Pues nada, yo simplemente un segundo por el tema de gravamen, no voy a ser la única que no va a decir lo contrario, ¿no? Entonces ya me sumo a mis compañeros. Bueno, no digo yo nada creo que vamos a más. tener que proponerle a Arcadio una sesión Una sobre de gravamen, fiscalidad. sí, exacto. Luego, un tema que también quería destacar, por lo que se ha comentado en la mesa, estamos totalmente de acuerdo con la transición energética, ahorro, consumos, etcétera. También creemos que no descarbonizar no es electrificar, y va un poco en contra de lo que ha comentado mi compañera Paloma. Tenemos, como decía, un tema de gases renovables. También están incluidos dentro del plan la potenciación de los gases renovables, no solo hidrógeno, que sí que está de moda y que todo el mundo lo conoce, sino también por parte del biometano, que ya es una realidad en otros países y que han hecho mucho desarrollo del mismo. Son tecnologías maduras y que en España, como he comentado hasta antes, pues hasta el momento no se ha dado el impulso que creemos. De hecho, aprovechando el programa de ayudas que comentabas y aprovechando que también está IDAE, que está Pedro con nosotros, sabéis que salieron unas ayudas de 150 millones de euros para proyectos de biometano, pero que creemos que no son suficientes, y que también hicimos alegaciones a la convocatoria porque no estábamos de acuerdo con plazos, no potenciación de la inyección en red, que creemos que es lo más eficiente, etcétera. Entonces, bueno, también pedimos que se reevalúen posibles convocatorias próximas para ayudas a este tipo de proyectos, y más si se espera que se aumente el objetivo dentro del Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima. Por otra parte, y como un posible ejemplo también, en Italia, o sea, países como Francia, Dinamarca están muy avanzados en este tema. Francia está ya casi en 500 plantas de biometano, de producción de biometano, y en España a día de hoy tenemos 5, que hemos multiplicado por 5 respecto al año anterior, pero estamos con 5 plantas, ¿vale? A pesar de que somos el tercer país con más potencial de
Europa. Lo que ha hecho Italia, y hablando también que se ha comentado anteriormente en la mesa anterior, una adenda al PRTR en el que realmente promocionan el tema del biometano y dan ayudas tanto a CAPES como OPES hasta 2026 para este tipo de proyectos. Y por otra parte, destacar el tema de contadores digitales, que también ha salido, como os comentaba, y creemos que es necesario un impulso para empezar desde ya, que no se quede pues como los CAES, ¿no? Que llevamos 2 años esperando pero nos acaban de aprobar, pues que el tema de los contadores, ya que se va a promover, pues que sea toda la tramitación reglamentaria y técnica que se pueda hacer rápidamente para que sea una realidad lo antes posible y que podamos conseguir estos ahorros que tanto necesitamos, por lo que también en Europa tenemos la medida de reducir el 15% del consumo de gas y bueno, es una de las medidas que también nos puede ayudar a esto, ¿no? Y luego, por último, ya el tema de la TUR que se ha comentado también, es una medida buena, pero también tenemos problemas con que hay ahora, también con los números, no voy a poner números ahora, pero bueno, que también se hacían, no sé si eran 70.000 cambios al año y ahora en el último mes han hecho 250.000 cambios de tarifa liberalizada regulada y tenemos que ver también cómo solventar estos problemillas. Y aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Gracias, Oliverio. Bueno, nosotros creemos que las actuaciones, ¿no? en el Plan Más, en vez de, claro, hay tantísimas, digo, bueno, pues por mor del tiempo, Una digo, se han enfocado en el fomento de las energías renovables, en el autoconsumo, en la eficiencia energética y luego otra que es también muy relevante en facilitar todos los trámites administrativos para incrementar la penetración de energías renovables. Y también se han establecido medidas de apoyo, ya más concretamente en el desarrollo de las redes eléctricas, especialmente también en la medida de fomentar el papel del distribuidor, del DSO, que tiene, a mi juicio, en este momento y con este plan, 3 funciones muy importantes. Una que es facilitar la propia integración de las energías renovables. La segunda, dar cobertura a esos nuevos usos eléctricos. Bueno, siempre hablamos, bueno, bomba de calor que ha salido, vehículo eléctrico, todo eso es a través del DSO. Y luego, y muy importante también, favorecer esa gestión de la demanda que hace el consumidor, que esto también repercute en lo que es bastante ahorro en su consumo, ¿no? Y, con lo cual creemos que está todo, la verdad, que muy bien orientado. Hay un pequeño problema que ha salido en la pregunta anterior, que es que muchas de estas medidas exigen desarrollo normativo. Claro, con lo cual vamos a incrementar todavía más esta catarata de normas que ya tenemos, pero es que son necesarias. Solo por un ejemplo, todo el tema del modelo retributivo de la distribución, eso tenemos que adaptarlo a dar visibilidad a todas las inversiones con nuevas tecnologías que hay que hacer, porque si no tenemos visibilidad en las inversiones, realmente no se van a hacer y esto va a provocar que se ralentice todo lo que es necesario hacer en la propia red para conseguir esto. Esto como ejemplo que has pedido súper rápido. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias también de forma muy breve por mi parte, porque teníamos identificadas 15 o 16 medidas y planes de ayuda que nos afectan en el plan. Voy a centrarme solamente en una medida y en un programa de ayudas respecto a la medida. Antes lo comentaba en conversación con Jacobo, el tema del desarrollo de la aceleración del sistema de certificados de ahorro energético, de la incorporación posible de ahorros certificables en materia de energía primaria es un tema especialmente importante para nosotros y porque las refinerías muchas veces se asocian a centros de transformación energética y lo somos, pero somos mucho más que esto. En las refinerías producimos una amplísima gama de productos no energéticos, disolventes, materia prima para la industria química, ceras y parafinas, lubricantes, asfaltos, y es materialmente imposible distinguir desde un punto de vista, un criterio físico de unidad de proceso, qué se produce para uso energético y qué es para uso no energético, separándonos, por tanto, claramente del mero concepto de centros de transformación de energía y, por tanto, este es un tema muy importante para nosotros. Respecto al programa de ayuda, pues primero damos, por supuesto, la bienvenida al aumento de la dotación presupuestaria que nos ha anunciado Pedro de 100 millones de euros del programa de eficiencia energética para pymes y grandes empresas, del cual participamos desde 2019. Pero hay otro tema que no se ha mencionado aquí, que voy a traer yo a colación, que es la medida 51, la posibilidad de ampliar las ayudas directas a la industria manufacturera, gasintensiva y electrointensiva, dentro del marco vigente temporal de crisis, que amplía temporalmente hasta finales del año que viene la posibilidad de que por parte de los Estados miembros se den estas líneas de ayuda
a sus industrias electrointensivas y gasintensivas y además aumenta las palancas que se ponen a disposición de los Estados miembros. Y nosotros, como industria manufacturera que somos, dentro de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, lo que venimos reclamando es que esta línea de ayudas, esta posibilidad de ayudar a la industria gasintensiva y electrointensiva, se concrete lo antes posible, como se está haciendo ya en otros Estados miembros, contra los que diariamente compiten nuestros productos. Porque en caso de no hacerse, vamos a tener un problema grave de competitividad. Y voy a recordar que nosotros los primeros se nos llena la boca diciendo que los sectores industriales son los que más resiliencia muestran en momentos coyunturalmente difíciles para la actividad económica, pero también son luego los más difíciles de rescatar en caso de que esa actividad cese. Por tanto, el tema del tiempo, del calendario, aquí es importante. Lo único es que a la hora de determinar qué sectores son gasintensivos, lo que parece que es evidente es que habrá que elegir criterios distintos de los que se escogieron en los Reales Decretos Ley 6/2022 y 11/2022, porque entre otros muchos problemas deja fuera de esas ayudas al sector, como decíamos, más gasintensivo de este país, que es el sector del refino, de forma que hay que buscar otros criterios de intensidad de consumo de gas más representativos que los que se habían empleado. Muchísimas gracias. Pues vaya momento, ¿no? El que tenemos, ¿no? La verdad es que, oye, primero de todo dar la enhorabuena al trabajo que se está haciendo, ¿no? Porque la verdad es que nosotros fuimos convocados en 2 veces a esa misma mesa, ¿no? Y a hacer propuestas concretas y específicas, muchas de ellas vienen reflejadas. Pues dar la bienvenida al contrato de rendimiento energético a Administración Pública, a los modelos de servicios energéticos a la Administración General del Estado, por supuesto al tema de la aceleración de los CAEs, al PERTE de descarbonización industrial, dar una buena también al pulso de comunidades energéticas y autoconsumo, en fin, sistemas de cómputo de ahorro, como hemos comentado ahora mismo también, de ahorros de energía primaria además de final para el semestre del 23, lo que nos acaba de comentar Pedro también del PRE 5000 pasar hasta 200 millones de euros, en eficiencia del sector industrial 100 millones, el PRE terciario 100 millones, todo buenas palabras, pero no llegamos. La sensación en el sector dice que no llegamos y no llegamos también con inversión privada. Entonces, aquí hay que haber nuevos mecanismos también en el cual demos cabida a la inversión privada. No todo tiene que ser la parte pública y si no lo vamos a ir viendo, es decir, vamos a ver cómo viene también el invierno y lo que hoy decimos no, pues mañana puede ser un sí. Entonces, ¿qué vemos con buenos ojos? Oye, pues creación para... El problema que tenemos, por ejemplo, en rehabilitación. Rehabilitación, volvemos a sistemas de adjudicación, llave en mano, ejecución, y luego no tenemos garantía. Bueno, pues tiene que haber modelos de garantía de ahorro, garantía de poder rehabilitar, ¿no? Digamos, la propia rehabilitación. Ahí, por ejemplo, hicimos 2 propuestas concretas y específicas, ¿no? a la Secretaría de Estado. Una es basándonos en un informe que hicimos dentro de la propia asociación, en el cual hacíamos actuaciones de paquetización, soluciones tecnológicas. ¿Para qué? Porque la escala es vital en la edificación. Si no escalamos, si no conseguimos tener un ecosistema más o menos paquetizable y que además sea subvencionable y que luego garantice el ahorro de energía en el paso de los años, pues nos habremos quedado sin movilización de esa parte privada. Y 2, si en la administración pública hacemos lo mismo con la Administración General del Estado, esos 1.000 millones, pero no somos capaces de hacer efecto palanque, movilizar, o el reto demográfico es complicadísimo, que los municipios pequeños tengan la capacidad técnica tan siquiera de hacer una licitación, pues creemos mecanismos en el medio plazo que posibiliten eso. Por ejemplo, la creación de una superesco. ¿Qué es esto? Pues la creación en una entidad público-privada o solo privada que movilicen en el sector público movilización privada y que tenga la capacidad técnica para poder movilizar estas actuaciones, ¿no? Y ahí sí que podremos tener otra vez con una escala de paquetizar, poder llegar más a más lejos, ¿no? Entonces, todo es muy bueno, pero creo que también tenemos mecanismos en el medio plazo que podemos dinamizar desde la parte privada para poder conseguir los retos. Más velocidad. Pues si os parece, tenemos que concluir. Si os parece, una última ronda para una intervención de 1 minuto
Y decidnos cómo veis el invierno, con todas estas medidas, con las reformas, ¿vamos a tener un invierno tranquilo o no, desde el punto de vista energético? Y si te parece, Pedro, yo casi te daría luego que cierres tú pues con una reflexión sobre qué nos pides al sector privado o cómo podemos... Carlos nos hacía una llamada, ¿no?, también a todos a que participemos, a que aceleremos, pues, ¿qué más podemos hacer? ¿Empiezo yo? Vale, pues nada, muchas gracias por la pregunta. Yo, a ver, desde el punto de vista gasista, que podrían estar todos nerviosos, ¿no?, de qué va a pasar con el gas este invierno. El gas está asegurado en España, está asegurado el gas para este invierno, ¿vale? Tenemos los almacenamientos al 97%, nos pedían desde Europa un 80%, estamos al 97%. Y como os decía antes, o sea, básicamente nosotros también con la dependencia del gas ruso es muy baja en España y estamos diversificados, traemos GNL y gas natural desde más de 14 países, por lo que no hay problema de que no tengamos gas para suministrar ni a la industria petrolera, ni la industria, ni el doméstico, o sea que está asegurado. Nosotros como sector también es un sector flexible, resiliente, transparente. También atraemos las inversiones por parte de empresas público-privadas, incluso también internacionales. Entonces, estamos totalmente convencidos que no va a haber problemas en España a nivel de gas natural. También es verdad que, vuelvo a insistir, estamos totalmente concienciados en el tema de la descarbonización y vamos hacia modelos de gases renovables con inversiones que queremos que se atraigan tanto en biometano como en hidrógeno. Para eso es necesaria, estoy totalmente de acuerdo con Carlos también, la colaboración público-privada. No es cuestión de la parte pública ni la parte privada, sino tenemos que colaborar conjuntamente y aprovechar un problema que tenemos de gestión de residuos también para poder realizar o producir esta energía renovable a nivel nacional, kilómetro cero, y para poder descarbonizar. Y un tema que nos ha comentado, pero también estamos muy en colisión con la jornada de hoy, el tema de ahorro y eficiencia energética, que es verdad que en el sector petróleo no ha disminuido el consumo de gas, sino que se ha disminuido, pero por ahorros. Pero es verdad que a nivel industrial, convencional, está reduciéndose un 30% el consumo, y no es precisamente por el ahorro, sino porque realmente no es competitivo y se está reduciendo. Entonces, es un tema que la reducción de consumo no sea una destrucción, que como vayamos a una destrucción va a ser muy difícilmente luego recuperable. Lo dejo aquí. Muchas gracias. Vamos en el orden. Pues mira, como AENOR, la verdad que se han tomado tantas medidas normativas pues para asegurar el invierno, ¿vale?, que nosotros realmente también creemos que no va a haber, o sea, no va a haber para nada el corte de suministro, ¿no? Se están contemplando además acciones específicas, ¿vale?, pues para clientes o consumidores en situación de vulnerabilidad, con lo cual no se les va tampoco a cortar. También se están hablando de medidas específicas de eficiencia energética. Por tanto, desde el sector, en principio, lo que es este invierno, lo vemos antes. Bueno, por mi parte, y para, como esto se está grabando y que luego no venga nadie a reclamarme nada, no son palabras mías, son de nuevo del plan. Y del plan se dice que con todas las cautelas necesarias, siempre hay que ser prudente, el sector del refino, excepcionalmente flexible en el continente europeo, junto con un sistema de almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos muy extenso y muy eficiente, y un sistema modélico, que hay que decirlo, de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad y sobre todo de reservas estratégicas, permiten anticipar que no tengamos problemas de suministro de productos derivados del petróleo este invierno en España. Ocurre que es que estas fortalezas competitivas, de nuevo insisto, deberían venir acompañadas de las medidas regulatorias que permitían preservar esas fortalezas a efectos de conseguir pues seguir liderando la transición energética y el desarrollo de la economía circular y la implantación completa de la eficiencia energética en nuestro país. Nada, yo por mi parte decir que se ha seguido de manual de libro, ¿no?, ante una crisis, ¿no? Si estuviésemos en una industria y tuviésemos un problema y una parálisis, digamos, de una producción, lo primero que haríamos es realizar un comité de urgencia y pondríamos todos propuestas para atajar el problema. La experiencia nos dice que se proponen todas, se ponen en actuación, se para el problema y luego se analiza con posterioridad cuál ha sido la exitosa o cuál no, aquella que realmente era el problema.
siguiendo el protocolo ha sido fantástico. Es decir, no nada más que tenemos que decir buenas palabras a nivel de regulación, a nivel de... Yo creo que estamos en un ejercicio en el cual se ha sacado todo lo que había en los cajones, todas las propuestas, ¿no? Vamos a ver cómo viene el invierno y cuál de todas ellas está realmente facilitando, digamos, estos mecanismos. Creemos además que en el medio plazo no podemos ver solo este invierno, sino que tenemos que ver actuaciones a medio plazo. Si hablamos de ahorro de eficiencia energética, que no es nada más que hablar de competitividad o no dejar a nadie por el camino, ¿vale? Y ahí vuelvo otra vez a hablar de, digamos, de la parte de la empresa privada que represento. Tenemos que hacer seguramente propuestas, pero entre todos, y fantástico estas iniciativas, fantástico también todas aquellas que han venido, digamos, para poder aportar, las hemos visto reflejadas desde luego en reales decretos, y vamos a ir viendo cómo, creo que no es un camino que hayamos terminado que no sea solo de este invierno, vamos a tener que ir hablando. Muchísimas gracias y Pedro, ¿cierras tú? Bueno, muy bien, pues gracias. Mira, la semana pasada yo estaba en la presentación de una campaña, es Reformas o Rehabilitas, que bueno, pues era toda la cadena del sector toda la cadena del sector eléctrico, ¿no? Entonces yo tenía a mi lado a una directora general de la asociación y le preguntaba, bueno, ¿qué tal estáis? ¿No? Y dice, bueno, tenemos muchísimo trabajo. Y dice, bueno, ¿y cuál es el problema? Dice, que no encontramos gente, ¿no? Que la gente joven o los chicos pues no buscan. Este es un sector que está bien pagado, que tiene tal, pero no conseguimos, ¿no? Y esto me hace pensar un poco en cómo descender aguas abajo todo esto que estamos hablando, ¿no? Descender a las empresas, porque claro, antes Carlos hablaba de tema muy interesante en instrumentos, tenemos que desarrollar instrumentos de mercado, no solamente las subvenciones, crear todo eso, pero tiene que haber también primero empresas detrás que sean capaces de llevar todo esto al mercado, ¿no? Y claro, cuando analizamos esto nos encontramos con que esto va un poco casi por comunidades autónomas, ¿no? y por medidas. Te encuentras en unas provincias donde hay un núcleo de empresas suficiente como para poder desarrollar la rehabilitación, para poder desarrollar actuaciones en industria, y en otros sitios no te lo encuentras, ¿no? Y este es un primer problema, ¿no? Y luego otra segunda cuestión, más aguas abajo todavía, que antes salió en la primera mesa, es cómo llevar esto también al consumidor final, ¿no? Porque es que tenemos solamente lo que yo planteaba eran 3.000 millones y no es todo. Y esto hay que ir bajándolo hacia abajo, empujando hacia abajo, y estamos en una situación, yo creo que casi de atracón, ¿no? Porque nos ha venido todo a la vez. Esto probablemente hubiera venido bien en un periodo de tiempo mucho más dilatado, y creo que esa es la primera preocupación, ver cómo podemos digerir todo esto, ¿no? y crecer en ese sentido, ¿no? Y un poco para terminar con el clásico, ¿no? De las tres patas de la política energética. Yo creo que la seguridad, por lo que habéis estado contando, está asegurada. Yo creo que antes ya lo estaba asegurada. España parece que estaba en uno de los puestos principales del ranking en seguridad energética, creo que era el 16, con una AAA, etcétera. Por lo tanto, esto ha pillado al país, digamos, muy bien posicionado, ¿no? Y bueno, yo creo que los ejemplos que habéis planteado son evidentes, ¿no? Claros. La segunda cuestión es el precio, y aquí yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, y antes lo planteabais, en las señales de precio, ¿no? La señal de precio es muy importante, tanto para las empresas como para los ciudadanos, ¿no? Es decir, es cierto que hay que cuidarlo, ser cuidadosos en ese sentido, porque hay personas y sectores vulnerables, y hay que hacer este equilibrio entre los vulnerables, pero tampoco distorsionar esta señal de precio, porque si no al final pensamos que las cosas siguen como hasta ahora, es decir, que no hay ninguna crisis, porque no lo estamos notando en el bolsillo. Y luego el tercer punto, que es el tema medioambiental, yo creo que tenemos ahora mismo una oportunidad enorme, digamos, con esta tensión que estamos soportando, para dar una vuelta de tuerca y aprovechar todos estos fondos y esta disposición que todos tenemos para poder aprovecharlo en beneficio de esta transición energética y acercarlo lo máximo posible del 50 al 30 o al 29 al 28, ¿no? Es decir, que tratar de tensionar todo esto y comprimirlo, ¿no? Esa sería un poco, en mi opinión, la conclusión. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad que interesantísimas todas las intervenciones. Yo me podría pasar más tiempo con vosotros, pero tenemos que dejarlo aquí, y gracias a todos por vuestra atención.